contentos con la asistencia que ha habido, con la participación. Nos habéis ido muy rápido, por lo que he visto, así que muy bien. Sí que tenía una curiosidad previa. Cuando visteis un taller de monólogos científicos, en general, ¿qué pensasteis? ¿Qué vi? Que os vais a reír. ¿Y qué quieres hacer reír? Uy, ¿qué trabajo he hecho, ¿Qué más os llamó la atención a vosotros? ¿Lo conocíais, por ejemplo, los monólogos científicos? ¿No? ¿Vosotros sí? Vale, pues a ver, tenemos 2 horitas por delante para que no solo riáis un poco con nosotros, sino que con suerte terminéis vosotros haciendo reír también. Y aprendiendo ciencia, porque esto es monólogos científicos. Bueno, por empezar, somos Álvaro Viudez y Álvaro Morales. Ahora pues presentaremos a Laura. Esto empezó hace un año porque veíamos que en Operación Triunfo había 2 chicos que se llamaban Javi y Javi, estaban teniendo un éxito increíble en Operación Triunfo, y dijimos, somos Álvaro y Álvaro, podemos ser los Álvaros de la ciencia. No podemos perder esa oportunidad, hay que aprovecharlo. Y bueno, él es Álvaro Viudez, que se lo va a presentar. Sí, yo vengo desde Sevilla, yo soy psicólogo, terminé el año pasado mi doctorado, pero como sabéis que las condiciones de científico en España son muy facilitas, preferí mejor quitarme de medio, porque, en fin, no era un ámbito especialmente sencillo para entrar a trabajar. Estoy trabajando desde hace unos meses en la empresa, psicólogo de empresa, y probé esto de la divulgación justo el año después de que Álvaro ganara FameLab. No sé si conocéis la iniciativa FameLab en España. Algunos sí, algunos no. Bueno, yo tampoco la conocía hasta el año en el que yo participé, ¿vale? Entonces, básicamente, FameLab es un concurso a nivel internacional con clasificatorias nacionales de monólogos científicos. Entonces yo no sabía lo que era aquello, pero vi a alguien haciendo un monólogo científico en la tele y dije, esto me encanta, esto no sabía que existía, pero me gusta mucho, ¿no? Decidí probar suerte y, bueno, en fin, me fue bastante bien y llegué a la final. El año anterior, Álvaro había ganado FameLab, quedó primero en España y fue a la clasificatoria internacional. Entonces, bueno, pues ahí también nos fuimos conociendo y, como ha dicho Álvaro, desde el año pasado que compartimos un taller por primera vez, ha funcionado bastante bien. Entonces, pues bueno, vamos a mover esto un poquito esperando que aprendáis mucho y que sobre todo que de aquí en adelante salgáis con monólogos científicos por ahí en la tele, en la radio, en bares, donde haga falta, ¿vale? Y bueno, yo también por presentarme soy biólogo sanitario, estoy haciendo el doctorado en el Instituto de Salud Carlos III y les propusimos a Encuentros Complutense y a la Casa del Estudiante hacer este taller. Bueno, les gustó la idea. Y bueno, Laura la tenemos aquí, pero es que va a tener una sección especial, así que ahora después vamos a presentar, porque ahora os toca presentaros a vosotros. Necesitamos que os pongáis de pie, todos. ¿Esto es un taller participativo? Claro, si no, no sería taller, sería una chapa que vendríamos a daros y no es plan. Dejáis vuestras pertenencias atrás, no hace falta ahora ninguna cosa. Vamos, tampoco tenéis que hacer mucho, pero las manos vacías, en fin. No vamos a dar solo nombres, vamos a intentar dar un poco más de información. Pásame la siguiente diapositiva. Entonces, queremos una presentación muy breve de todos vosotros, pero no quiero que os cerréis solamente a lo que se suele decir que es yo me llamo tal y trabajo en cual, que es lo que ya hemos hecho. Como queremos que al final tengáis participativo y no tengáis vergüenza de hablar en público, para crear un monólogo, obviamente, hay que tener una cierta predisposición al humor. Así que vamos a perder un poco el sentido del ridículo. Ejemplo, yo voy a decir algo normal de mí, en qué trabajo, y luego voy a decir cualquier tontería o cosa sin sentido mía. Y se la voy a preguntar a alguien, por ejemplo, a mi tocayo, ¿vale? Bueno, hola a todos, yo me llamo Álvaro Viudez, vengo de Sevilla y trabajo como psicólogo de empresas. Me parece que la pizza con piña es una mierda. ¿A ti te parece que la pizza con piña está bien, que esté en este mundo? A mí me parece que la pizza con piña no debería existir, para empezar. Bien, estamos de acuerdo, hombre. Me toca salir, yo soy Álvaro Morales, soy biólogo sanitario. Yo tengo un problema, como muchas personas, que no distingo los colores. No sé diferenciar muy bien las tonalidades, azul, vale, pero no sé muy bien las diferencias. Entonces, por ejemplo, ¿tú me sabrías decir 3 tonos diferentes de azul? A ver si puedo. Azul celeste, azul marino y azul agua marina. No sé si existe ese, ¿eh? Lo he intentado, venga, me toca. Bueno, yo creo que más o menos sí distingo más que Álvaro las tonalidades, aunque hay los azules no mucho. La pizza con piña horriblemente mal, o sea, eso no debería existir, no sé qué pensáis los demás, luego lo contáis. Y bueno, mi nombre es Laura Parro, soy investigadora aquí en la Universidad Complutense, estoy haciendo el doctorado en Geología Planetaria, luego os contaré un poco más.
¿Y qué os puedo contar? Bueno, yo tengo un problema bastante grave, o sea, la gente recesiva como yo, ¿no? Estas cosas, la piel clara, tal, no sé qué, no puedo doblar la lengua. O sea, no sé, vosotros, esto típico que mucha gente le sale muy bien de sacar la lengua y... ¿Vosotros podéis? A ver, que yo vea lenguas dobladas por ahí. Elige a alguien, elige a alguien, elige a alguien, elige a alguien. Bueno, pues esa cosa que a algunos os sale muy fácil de doblar, yo no puedo hacerlo. Lo siento, pero bueno, así que cuando salgáis a hacer un monólogo que sepáis que vosotros podéis hacerlo y yo no. Ya está ahí mi charla. Te toca la piel. Pues me llamo Minerva, soy socióloga, periodista y lo que todos vosotros querían ser. Jubilada. No sé qué más decir. Fantástico. Pregunta a alguien. ¿Quiere alguien ser jubilado también? Elige a alguien, elige a alguien. ¿Tú crees que te llegará a jubilar? Adelante, adelante. Fantástico, muchas gracias. Soy Paloma, soy estudiante de Biología Sanitaria, soy extremeña y me gustaría dedicarme a la divulgación y bueno, Que te gusta la divulgación es raro ya, ¿eh? Dije, tiene mucha gente. ¿Alguna rareza, algún detalle friki, alguna cosa que tú digas esto? bueno, en plan, me suelo decir que es bastante gracioso, pero ahora mismo. Pues ya. Adelante, adelante. Hola, soy José Alvarez, trabajo en la universidad, también estoy estudiando y soy informático. Entonces, informáticos tenemos canales de freelance. Entonces, más de taller, a ver si podéis normalizarme un poquito y cómo vaya con la vida, ¿no? ¿Tú piensas que somos los frikis? Pregunta comprometida, ¿eh? ¿Ah, sí? Por suerte no me creo mucho porque si no sería un desastre todo. Porque trabajo con cristales, entonces no tengo ventanas, pero bueno, mi primera carrera recientemente hice la tesis en la Complutense y ahora mismo soy un necesario de la ciencia. Con el equipo A, si vendo mis servicios son mejor costosos. Servicios centralizados, no hay que cristales, pues. Como excusa suelo utilizar cuando no quiero quedar privado y le digo, no, es que tengo que ver crecer mis cristales que crecen muy lentamente. No sé cuál es vuestra excusa, por ejemplo la tuya. Es que yo me un huevo. No sé, ¿tengo que decir una excusa o...? Aprovechen el lateral. Yo no tengo excusas porque tengo una foto mía en la mayoría de sitios de metro que suelo quedar. Yo siempre digo que estoy sacando la foto y digo, ya estoy yendo, pero a lo mejor no estoy. No queremos. Pero no puedo usar. Yo no, sí. Yo me llamo José Antonio, soy licenciado en periodismo, graduado en lingüística, licenciado en periodismo, diplomado en lingüística y graduado en farmacia. Y ahora hacemos un programa de radio aquí en esta universidad de divulgación científica que os invito a todos. Algunos están muy invitados, pero no pueden nunca. Me la han lanzado, ¿eh? No, yo no hablaba de ti. No. Que alguna rareza. Tengo una teoría súper construida y argumentada de por qué en el metro hay más feos por metro cuadrado que en ningún otro sitio de... ¿O te la guardas para el monólogo? No, porque es muy básica, es que el feo tiene a la bruta, ¿no? Entonces, en el sentido, la única bruta que hay es... Está más desarrollada, pero es esto, ¿no? Ten cuidado con la pregunta que haces ahora a la gente. Mi pregunta es, ¿crees que en el metro hay más feos por metro cuadrado, por ejemplo, en la Gran Vía? Es que como no lo he vivido nunca, o sea, nunca me he fijado en eso. Me cuesta ver a la gente fea, casi siempre veo... Joder, voy a decir. Me cuesta, no. Yo donde veo muchas clases seguro, pero no vayan a ver
trabajo en la Fundación de la Complutense. Llevo las redes sociales y sigo a mucha gente que divulga la ciencia y me interesa bastante. Y odio hablar en público. Has venido No se nota, al sitio correcto. No se nota. Así que no sé. ¿También queda razones para hablar en público? Una bella plena y, bueno, me conoce a alguien que está aquí, no sé cómo cabe de vuelta. Yo estudié química, entonces no voy a hacer, soy máster, voy a probar en la Unión Europea y gestión de lo que es la gestión de la investigación. Como parte de la gestión de la investigación, pues la partícula de la divulgación. Y como me cuesta mucho callarme, pues he pensado que este sitio podría ser interesante. ¿A ti te cuesta callarte? Yo soy Alba, estudié bioquímica en Valencia y actualmente trabajo aquí en Madrid en el CENIC y también estoy haciendo un máster en bioinformática y me interesa bastante la divulgación, me parece una buena forma de comunicar lo que hacemos en el laboratorio, que la gente sepa que no somos tan raros, aunque sí que tenemos alguna rareza, la verdad. Ahí, por ejemplo, hoy me pensaba que era miércoles porque esta mañana en el gimnasio me he puesto la camiseta que normalmente me pongo los miércoles, entonces ya he copiado y pensaba que no iba a ir, o sea, que ya había pasado la semana esta y entonces ha sido todo un poco loco. Pero, no sé, a ti ¿qué pasa? ¿Qué pierdes a veces la noción del tiempo? Pues la verdad es que me pasa bastante, sobre todo cuando estoy liado con el ordenador y yo soy un tío al que le va muchísimo la procrastinación. Es decir, perder el tiempo con tonterías. A lo mejor estoy, pues no sé, haciendo mis cosillas del doctorado y me da pues pienso en algo y voy a Google. Y Google es un derrotero de perder el tiempo. Así que al final, pues, pierdo muchísimo el tiempo. Y nada, me presento, soy José Luis, soy geólogo y también estoy haciendo en el edificio tan bonito de la Facultad de Ciencias Geológicas de aquí de atrás. Y hoy ya me ha pasado una cosa súper horrorosa que es un par de cortes de luz que ha dado el tráfico con cada trabajo. Pero para alegrarme un poquito, he venido silbando. Cuando yo silbo fatal, no encalino dos veces en la seguida. Entonces, quería preguntar si usar silbar, si se me da bien, si con algo no lo veis, si solo me vaya. Pues no he sabido silbar en la vida, lo de la lengua sí lo sé hacer, pero no sé. Y me ha recordado que a mí, cuando estaba escribiendo la tesis, se me borró un capítulo de la tesis y nunca supe por qué. Y fue una cosa que me alegra, que silbar te haya hecho sentir mejor. Yo la tesis, pero no ahora yo asumo que no me hace que escribir, este cambio de notación, luego lo reescribí por notación de la ciencia. Me llamo Bravo, soy física teórica y hice la tesis en cosas de gravedad y ahora trabajo en intentar cargar la gravedad. Me gusta la divulgación, creo que es interesante y yo tengo ahí un sentimiento raro porque a mí me gusta y no me gusta el mundo. Yo lo paso fatal, me pongo muy nerviosa, pero luego me pongo y como cuando me pongo nerviosa tiendo a hablar más, pues a veces algún día me desmayaré ahí en el escenario, entonces pues lo puedo hacer. Y de mí, habéis hablado de perderos en el tiempo, yo me pierdo en el espacio. A mí yo suelo ir andando por la calle sin fijarme nada, entonces cuando intento variar un poco mi ruta, soy capaz de perderme en mi barrio y cosas así, o no darme cuenta que hay una tienda que hay hace 5 años, en la calle por la que paso, y aquí. ¿Te pasa eso también? Sí. Pero soy hiperactiva, entonces mi hiperactividad me hace hacer muchísimas cosas, todo el tiempo. Lo mismo canto que hago este tipo de cosas para trabajar. Puedes demostrar, si te gusta mucho lo puedes demostrar. Es más, incitamos a que... Me encanta determinado tipo de música, no todos los géneros, pues sí me agrada. Y
En mi caso, yo me llamo Juan Vidal López, yo estoy en una estancia bastante corta aquí en Comunidad, estoy preparando. Estoy con una actividad muy particular de una investigación en la universidad y creo que lo que he tenido la oportunidad de ver en estos 5 años de retorno a Madrid y lo que llamo la atención en Latinoamérica. En una universidad de hace 5 años yo veía y subía al metro, pues casi la mayor parte de las personas que estaban sentadas estaban comiendo un libro. Hoy día es rarísimo ver a alguien que esté comiendo un libro en el metro y todos están robotizados con el film por la. No sé si eso es Y con mis hijos, yo digo, bueno, me dejan hablar, por favor. Yo trabajo, yo ya no trabajo, yo soy jubilada. Sí, he trabajado muchos años, estudié Derecho y cuando me jubilé dije, esta es la mañana. Ahora voy a estudiar la Universidad de Mayores, que como hice un bachiller muy malo, dijo, ahora ya voy a escuchar las cosas con seriedad, sin los nervios de ahora me tengo que examinar y esas cosas. Y desde que estoy jubilada, mi gran manía es que entonces ya no compro como compraba antes, que ponía un carro y decía ¡wow! Lo llenaba todo y luego tenía que haber dejado todo esto huevo, no sé qué, no. Ahora no, ahora digo, aquí tienen muy rico la carne, aquí tienen muy rico pescado. Y digo yo, ¿a ti te pasa para comprar compulsivamente? Yo voy comprando lo que necesito. Y bueno, pues estáis así, te dejo hablar a mis amigos. Soy profesora de química. Pero aparte de eso, investigadora, docente, escritora. Me gusta mucho lo que se ha dicho de los libros, de que no leen los libros los estudiantes, porque es una de las cosas que continuamente les reivindico, ¿no? Que no se vayan solo a la página web, pero no saben leer y luego no saben escribir. Es el problema que tienen los alumnos. Y bueno, pues, ¿qué podría decir más? Pues que me gusta todo. Me gusta la vinculación de la química, las redes sociales. No sé dónde quiero llegar a ser, porque no sé lo que quiero llegar a ser el día de mañana. Tengo muchas cosas que me gustan y me gustaría pues hacer más cosas de las que hago, pero verdad soy creativa. Y bueno, sobre todo lo que sí quiero recalcar es que quiero ayudar a todos los alumnos que quieran llegar a ser como yo. El día de mañana no saben cómo llegar a ser profesores, no saben cómo llegar a ser titulares, bueno, a ser catedrático yo he tenido ese recorrido y vamos, mi mano está ahí para el que quiera y que nos intenta. Y bueno, tú necesitas alguien, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Tú quieres ayudar a los demás? Sí. Pues. Sí. Pues soy Yuki y soy de China. Creo que es solo extranjera. ¿Sí? Sí, no, en mi caso. Sí, soy estudiante de Complutense y estudio educación social. Y pues, ¿por qué estoy aquí? Es porque mi TFM es algo sobre el humor, por eso yo quiero estudiar más sobre este tema. Y yo creo que no puedo entender todo, pero lo hago todo lo posible. Así es más divertido, además. Sí. Muchas gracias. Elija bien. Muy bien. Hola, yo soy Ana Alonso. La verdad es que veía que todo el mundo lo tenía todo muy organizado porque veo que hay una chuleta, como llegado tarde, estaba ahí, veía la chuleta y decía, pues todo esto tiene una lógica, que a lo mejor es, y ya la he captado por lo visto. Yo trabajo aquí al lado en la Facultad de Geológicas, veo que hay muchos geólogas y geólogas aquí, así que eso es estupendo para demostrar que no somos tan raros, aunque seamos pocos, no somos raros y el Big Bang se empeñe en decir que los geólogos somos raros y frikis, pero en realidad no, somos los que mejor comprendemos nuestro planeta, así que somos maravillosos. Yo trabajo dando clases, investigando un poco y actualmente hago bastante divulgación y mi tarea como divulgadora es coordinar la geología, que no sé si sabéis lo que es, pero es la locura más grande que existe en la divulgación, porque llevamos al campo cada año 10.000 personas a ver geología en su propia provincia y somos tan pocos que la gente nos conoce boca a boca, pero claro, 10.000 cada año no llegamos a los 50 millones que necesitamos. Así que es una de las tareas principales y la verdad es que la divulgación me encanta y creo que es una vía sobre todo para los jóvenes, pero también para los mayores que hemos hecho ya un recorrido y debemos dedicar más tiempo a todo esto porque si no, no llegamos con la ciencia a la sociedad. Y en cuanto a las rarezas, pues quiero decir que soy anósmica, no sé si alguien sabe lo que quiere decir que alguien sea anósmico, pues quiere decir que me falta un sentido que no tengo olfato. Entonces yo en mi vida nunca he tenido olfato y la pregunta que me hace todo el mundo es, dice, pero al no tener olfato
¿tienes gusto? Y entonces mi respuesta es, yo creo que tengo muy mal gusto, nada más hay que verlo. Pero esa es la pregunta. Así que mi pregunta es... Por aquí, ¿qué así? ¿Sí de olfato, por ejemplo? Bueno, soy José Luis, sí tengo olfato, pero no tengo otros defectos. Que gente no se vio, no. Solo eso. Yo soy José Luis, estoy en la Universidad para los Mayores. Soy un jubilado o prejubilado, porque todavía no tengo la edad, pero ya no trabajo. Pero no trabajo porque no me deja. Evidentemente, porque no es que ya con 60, imagínate, ¿no? Como no soy ingeniero, ni arquitecto, ni nada por el estilo, pues me voy a apuntar a la escuela aquí para aprender lo que no aprendí en sus momentos. Y el interés que tengo de este taller es simplemente como consumidor. No, yo no voy a divulgar nada, sino que es como consumidor. Entonces, lo que sí que tengo es una pregunta para ti. ¿Vale? Hay un chico, yo también. Faltan dos. Yo suelo leer una revista, lo que pasa es que solo la leo en internet, que es la revista Sync. ¿Te suena? Por contame. Bueno, sí, revista o periódico, ¿no? Sí. De información científica, de comunicación científica, dirigida por Pampa. Sí, correcto. Es mi prima. ¿Ah, sí? Sí. Y nada, yo estoy en una tesis doctoral, estoy metida en divulgación científica, como os he dicho en la obra de coincidir en la biotech. También he participado en Somos Científicos, soy tradicionalista. Estoy metido en muchos rollos, talleres con niños de divulgación, como fisioterapia, aprendiendo la ciencia. Me gusta la ciencia y me gusta enseñar, entonces para mí es como fusionar las dos cosas y por eso estoy ahí. Y porque siempre el humor pues ha habido un poco, sobre todo a los más pequeños, que parece que es como más difícil, entonces no sé cómo veis vosotros lo del humor. Creo que somos sí, una cosa, no todo el mundo es gracioso y es cierto a la hora de divulgar. Yo me di cuenta porque normalmente en mi familia, mis amigos siempre dicen que soy muy gracioso, pero es verdad que cuando estoy con gente en público como que me meto para adentro y me cohibo bastante. Entonces, bueno, yo descubrí el humor dando clase, yo soy profesor en la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, cuando me decidí para hacer en clase, pues veo que ellos aprenden mucho mejor los conceptos. Bueno, yo soy José, yo siempre hago cercanías y bueno, soy doctor en neurología, hago investigación en enfermedades neurodegenerativas y sí, pues aquí en la facultad me quedo un poco nervioso porque me digo, porque me cuesta hablar en público, sobre todo con gente que no conozco, pero bueno, se me ha pasado enseguida porque me he pegado un piñazo en la entrada y se me ha quitado, me he despegado esta parte y llevo todo el tiempo intentando hacerme digno para que no se note la pizza siempre sin piña y la tortilla con cebolla. Me estoy aficionando bastante hasta el nivel de la adicción a la tortilla con cebolla y con chorizo del Mercadona. ¿Has la tortilla con chorizo del Mercadona? Últimamente. Pues la verdad es que no he tenido la suerte. La suerte es que en mi casa siempre se ha cocinado muy bien la tortilla, entonces nunca he tenido la necesidad de tener que ir al súper a comprar tortilla. Bueno, yo soy Claudio Alba, yo soy biólogo, luego estudié microbiología y últimamente me estoy acercando peligrosamente al lado oscuro de la informática. Entonces, yo ya tenía el nivel friki alto, pues ahora está descarado. Y como dato curioso, aunque estoy todo el día delante de un ordenador, porque ahora estoy estudiando el microbioma, ahora Big Data de 16S de los microorganismos, no me gustan para nada las redes sociales, soy el contrario. Y ahora el taxista solo hay una que me gusta, que es el Instagram. Pero no generas la vencia. Bueno, pero está bien, ¿eh? A nivel de biosanitario está bien. Pues genial, muchísimas gracias. Creo que estamos todos. Sí.
Lo importante de esto es que ya nos conocemos, sabemos lo mejor y lo peor de nosotros, así que no hay vergüenza ya, de verdad. Este es un taller para que participéis, levantéis la mano, nos cortéis cuando queráis, comentéis lo que queráis en cualquier momento, ¿vale? O sea, os podéis sentar, que habéis se aguantado sin quejas. Y de hecho, como os decía, teníamos todavía aquí a Laura pendiente, porque ella no solo se va a presentar, sino que nos va a contar como investigadora aquí en la Universidad Complutense qué trabajo realiza en divulgación. Así que os dejo con ella. Bueno, pues yo soy lo que hemos denominado el ejemplo de la casa, y es porque aquí mis compis álvaros hacen muchísimas cosas, pero os voy a poner unos breves ejemplos de divulgación que se puede hacer como participante, como ejemplo de aquí de la Universidad Complutense. Entonces, bueno, he puesto aquí un par de imagencillas, pero os cuento así brevemente. Yo, como los chicos, también he sido FameLabera, o sea, hemos participado todos en ese concurso tan maravilloso que es FameLab, y una vez que tú participas en FameLab ya se te va todo de perdidos al río, porque te metes en un escenario, en un teatro con 500 personas a hacer un monólogo científico, que es lo que hemos venido aquí a aprender hoy. Entonces, pues un poquito de esto sabemos, pero no todos tenemos por qué acabar en FameLab ni en un teatro. O sea, se puede hacer divulgación de muchas maneras y divulgación muy buena sin tener tampoco que llegar hasta ahí y hacer cosas mucho más impresionantes. Ejemplos de cosas que hago yo, bueno, pues lo más sonado, así que me conoce mucha gente por ello, es porque tengo un canalcillo de YouTube, de divulgación en YouTube. Se puede hacer divulgación y ciencia en YouTube, y bueno, la sorpresa es que yo me puse un día en mi casa en plan, bueno, vamos a ver, yo tengo que perder la vergüenza de alguna manera. ¿Qué puedo hacer para perder la vergüenza? ¿Qué tal si me grabo un día y subo un vídeo a YouTube? YouTube, con esto que te puede ver cualquier persona. Pues bueno, así empecé. Y así hemos llegado casi hasta, bueno, 11.000 seguidores más o menos ahora mismo tiene el canal. Me sigue dando la misma vergüenza desde el primer día, pero ya no es lo mismo, ¿no? La interacción que tienes ya con la cámara, con el público, es diferente. Y bueno, pues no sé, para que veáis un ejemplo de que querer es poder y que todos podemos probar cosas nuevas. ¿Tenemos que todos divulgar ciencia por YouTube? No, por supuesto que es que se pueden hacer un montón de cosas, ejemplos que ahora os van a poner los chicos también. Y también se puede divulgar a través de la universidad, que muchas veces nos olvidamos que nuestra universidad, y la Universidad Complutense, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de que tiene, por ejemplo, unidades que nos ayudan a divulgar. Podéis divulgar a través de la OTRI, ¿vale? De la Oficina de Transferencia de Conocimiento. Podéis divulgar en un concurso que tiene muy bueno la Universidad Complutense, que es el concurso de divulgación científica, en el que varios por aquí han participado. Yo, por ejemplo, lo gané el año pasado en la convocatoria en la modalidad de youtuber. Y bueno, para que eso, que sepáis que no solo tenéis que hacer estas cosas, que a lo mejor lleva mucho tiempo, sino que os podéis ayudar de la propia universidad, que os puede dar esa plataforma y esa visualización para divulgar ciencia también. Entonces, pues no mucho más que contar. La verdad es que también hago cosas en radio, en Twitter me muevo mucho. Tú que decías de las redes sociales, no son lo mío. Ayudan siempre, ¿no? Porque estas cosas sí. Pero no tienes por qué tener tampoco redes sociales. Álvaro, por ejemplo, tampoco decía que no tiene Twitter, y no pasa nada. Pero es verdad que al final cuanto más te muevas, más te expongas, pero tampoco tienes por qué ser la imagen pública de tú divulgar. Os podéis ayudar, eso, podéis decir un día a la oficina de transferencia, oye, hoy quiero hacer una nota de prensa de mi investigación. Al final también, muchos de vosotros que sois investigadores, tenemos ese deber también, ¿no? de que podemos divulgar nuestra ciencia que hacemos, y muchas veces si tenemos esas pequeñitas herramientas de divulgación, va a ser mucho mejor y nos va a ayudar mucho en cómo llevar esa información al público. Entonces, yo os animo a que probéis, y si tenéis dudas siempre podéis meteros a la página web de la Complutense o tal. Tenéis tanto las oficinas, encuentros, la casa de estudiantes, todo el mundo os puede ayudar a divulgar la ciencia también en la universidad. Y os toca, chicos, ¿queréis contar más cositas? Sí, claro. Gracias. Bueno, pues entonces esta parte la podemos pasar un poco por encima porque la ha explicado Laura bastante bien. Básicamente, en este taller vamos a aprender una de las formas que se pueden usar para divulgar ciencia, que es a través de monólogos científicos, que además no solo hay por qué tomarse este taller como
únicamente para crear un monólogo completo científico, sino cómo usar las estrategias del humor en otra cosa. Es decir, lo mismo las estrategias que aprendáis hoy aquí de cómo usar el humor para divulgar ciencia, la podéis usar en un blog, ¿vale? Aunque hagáis un blog relativamente serio, pero queréis en 2 puntos concretos para captar la atención, usar la estrategia del humor en vez de un monólogo completamente estructurado. Entonces simplemente eso, animaros a que, como creo que todos los que estáis aquí tenéis una cierta curiosidad por la divulgación científica, probéis a hacer un monólogo, lo vayáis limpiando, lo probáis con vuestro amigo, con vuestra familia. Si veis que no os convence, podéis probar a escribir algo en internet, podéis probar a alguien que tenga un programa de radio, probad cosas, porque al final encontráis que esto de intentar simplificar el mensaje de las cosas tan complejas que hacemos en el laboratorio y ver que alguien de que no tiene nada que ver con la ciencia se entera, os aseguro que es súper bonito. Entonces, pasamos directamente a la parte de comprender cómo funciona un monólogo. La primera parte del taller, en la que estaré fundamentalmente yo, pero vamos que Álvaro me irá cortando cada vez que quiera, y por supuesto, vosotros, siempre que tengáis una duda o un comentario o cualquier cosa, aquí estamos. La primera parte del taller es comprender cómo se crea un monólogo, cuáles son las herramientas básicas. Al final, hacer un monólogo, el stand-up comedy que se conoce en inglés, como cualquier otro arte, tiene unas técnicas, tiene unas estructuras. La gente que hace monólogos no los crea de la nada, ¿de acuerdo? Hay herramientas. Entonces queremos que conozcáis por lo menos las elementales y luego las vamos a trabajar todos juntos en monólogo científico. Entonces, esto es lo fundamental que tiene un monólogo. Una parte que cabe en el papel, por eso lo he puesto aquí englobada sobre texto, y otro que es, he puesto los términos en inglés porque a veces al traducirlas al español se pueden confundir con los false friends y estas cosas, ¿vale? Pero bueno, creo que se entiende. Texto, material, estructura, y delivery es la que es un poco más difícil traducir. En inglés significa como entrega, quiere decir la transmisión una vez que estás en el escenario. Por eso digo que esto cabe en el papel, es el material del que vas a hablar, el contenido, estructura, cómo le das formato a ese contenido, y luego, como digo, todo esto cabe en papel, esto ya no. Esto es cómo lo transmites en un escenario o en un bar o donde sea. ¿Dónde nos vamos a centrar hoy? Aquí. ¿Por qué? Porque esta parte de delivery, primero, no creemos, Álvaro y yo, que seamos ni los más apropiados para enseñarlo, ni que este sea quizás el formato para hacerlo. Lo que yo os aconsejo es que si realmente vais probando esto del monólogo y os gusta y queréis exponeros a público, etcétera, lo mejor que podéis hacer para aprender esto, mi consejo personal, es que busquéis a alguien que haga teatro y que os diga pautas de cómo hablar en público, cómo colocar las manos, cómo darle diferentes tonos a la voz, y creo que ninguno de los dos somos expertos. O sea, hemos hecho esto como buenamente hemos podido, nos va relativamente bien, pero creo que sería más profesional que esto lo enseñase a alguien que esté realmente hecho al escenario día a día, ¿vale? Entonces alguien de teatro sería la mejor persona para eso. Entonces, dentro del texto, material y estructura. El material o material crudo, antes de pensar en el monólogo, antes de pensar en una estructura y de voy a hacer reír con este chiste que ya tengo pensado, que no sé cuánto, mucho antes que eso, tenéis que iros a de qué vais a hablar. Ese es vuestro material. En este caso vamos a hacer uno de ciencia. Pero si hacemos un monólogo de cualquier otro tema, de los que veis en el Club de la Comedia o en la Chocita del Loro aquí en Madrid, donde queráis, lo más importante a la hora de elegir el material es que sea importante para vosotros. Se nota mucho, y os lo digo por experiencia propia, yo he fallado de eso, cuando he creado un monólogo de un tema que no me gustaba mucho. De unos experimentos que conté que dije, esto no me los creo ni yo muy bien, tengo algunos fallos, ¿qué tal? Entonces, claro, tienes que dar un mensaje simplificado de algo que tiene matices que tú no terminas de tal, se nota. Y no le pones el mismo cariño al texto, no le echas las mismas horas, se nota la comparación cuando hago un tema que de verdad me gusta. Entonces, para crear cualquier tipo de monólogo, sea científico o no, primero pensad en algo que de verdad os guste, porque es que le vais a tener que echar un montón de horas. O sea, para un monólogo de 5 minutos hay muchas horas detrás, que vais a tener que estar con el papel, con amigos probando, etcétera, etcétera. Lo primero, ¿vale? El material crudo que os guste. Entonces, para ir teniendo ya algo a lo que agarrarnos, vamos a dedicar 2 minutos, no me hace falta más que eso. Si os parece, por pareja o en todo caso por grupos de 3, como mucho. Si alguien se anima individualmente, por supuesto también. Si alguien, efectivamente, si alguien está mejor trabajando solo, aquí vamos totalmente abiertos a lo que queráis, ¿vale? Pensad un tema científico, porque es lo que vamos a trabajar en este taller, que os guste. Algo que estéis investigando ahora, un experimento que os contaron una vez y os encantan, las 3 leyes de Newton, lo que sea. Buscad algún tema científico y lo apuntáis en un papel. Tenéis 2 minutos para decidirlo. Una recomendación incluso es que os guste o que os dé mucha rabia, ¿eh? Porque el primer monólogo que hice yo, por ejemplo, para Feila, me ponía de los nervios como biólogo que la gente no diferenciase a los mellizos de los gemelos. Que genéticamente, mira cómo se ven los bebés.
son genéticamente muy diferentes. Me ponía de los nervios, entonces dije, en mi monólogo quiero que la gente se ría, pero que le quede muy clara esta diferencia. Eso es otro consejo también que a lo mejor podéis pensar en ello. Así que un par de minutitos, intentad pensar qué os gustaría contar en vuestro monólogo. Claro. ¿Y lo que gustaría? O 2 o 3 ideas, también. ¿Aquí lo tienen muy claro? Ah, no. Vamos a ponerlo de verdad un minutito. Sí. Mira, ahí voy a comentar ideas. ¿Tenéis ideas por aquí ya? ¿Tenéis un concepto? Ah, bueno. No, si quieres alguna cosa así que te interese, que creas que nos pueda parecer interesante también. Si es que te va a valer así el taller, ¿eh? Te va a valer. Si se te ocurre algo... ¿Aquí qué tal? ¿Lleváis? ¿También algún tema? Perfecto. ¿La jubilación? No es la jubilación, ¿no? Que lo que habías dicho tú de la... Digo, a ver si lo haces de la jubilación al final del monólogo. Sí. No penséis ahora en la comedia, ¿vale? No penséis en chistes ahora, pensad en el material. Luego le pondremos estructura cómica. Ahora mismo, material, algo que os gusta, algo que os emocione, para bien o para mal, como ha dicho Álvaro. Pero algo que toque la patata. Vamos a ir contando un ejemplo. Tenemos el primer ejemplo que lo tenía muy claro. Nanorobots inteligentes. Son los materiales que yo sintetizo en este momento en el laboratorio. Es su tema de investigación y además bastante interesante. Ya te llama la atención. Pregunta por ahí, Pregunta por ahí, a ver. ¿Alguien quiere contar su tema? Todavía. No, yo pensé sobre las células madre. Ah, muy bien. Casualmente... Te va a gustar en un ratito entonces. El taller va a mejorar para ti mucho. ¿Alguien que quiere contar un tema que le guste? La tierra plana y la tierra hueca. Interesante para mal, efectivamente. ¿Algún otro tema que queráis compartir? Sí. Un montón, yo no sé a qué estabais. Hemos hablado de... cuando tú decías lo de que no pensaban en la comedia, estábamos pensando en desastres y pandemias. ¿Qué comedia? También el no a la homeopatía, microbiología y antimicrobianos, el uso racional de los antimicrobianos, a ver esto cómo se... Y muy apasionante el tema de la química farmacéutica, que eso no hay quien lo divulgue, pero sí... Bueno, pero muy interesante. La verdad, bueno, interesante es, pero esto no hay quien lo cuente a nadie. Muy bien. Eso parece al principio. ¿Alguien más? Me gusta mucho, pero igual es un poco especializado. ¿Qué son las teorías de gravedad alternativas o singularidades? Particularmente en el espacio-tiempo, pero todo lo que sea singular es muy interesante. Piensa que, aunque sea complicado, de primera solo que la gente intente entender eso. Claro, o sea, si la gente se va a casa creyendo lo que es el espacio-tiempo, ya la leche, vamos. Claro, aquí hay dos pequeñas cosas en cuanto al tema. Justamente en otro taller que hicimos, justo me decía una investigadora, pues yo quería hablar de la bacteria en la que yo trabajo, pero es que tiene un ciclo de vida muy difícil, así que al final he hablado de vacunas, por ejemplo. Pero ese no es el fundamento, o sea, la intención es intentar explicar, aunque sea tan difícil, vamos a intentar resumirlo y que efectivamente se pueda. Y luego otro pequeño tema es que a veces parece que da miedo hablar de ciertas cosas, o a veces es bueno entrar en polémicas, o mira, la tierra plana, luchar contra ello, contra esas creencias, pero a veces también la gente tiene miedo a lo mejor a hacer un monólogo o hablar sobre enfermedades. Y yo, por ejemplo, no es el ejemplo que os voy a enseñar después, pero yo he hecho algún monólogo sobre el cáncer, pero yo no me río, por supuesto, de la gente que tiene cáncer. Simplemente, por ejemplo, comento que las células tumorales son como los casos de corrupción en la política española, se multiplican sin control. Yo realmente me estoy riendo de ese hecho, por supuesto que no te ríes de la enfermedad, entonces eso también como que no es de miedo de elegir esos temas, que a veces pasa en ocasiones, la verdad.
Claro, aparte de apuntillar, que efectivamente, como ha dicho Álvaro, no tengáis miedo, desde mi punto de vista, a hacer comedia de cualquier cosa, porque creo que todos somos adultos para entender que hacer comedia de algo no significa banalizarlo o ridiculizarlo, sino que simplemente una forma precisamente de transmitir conocimiento hacia más gente, que a lo mejor con la comedia llega mejor que de una forma más seria a veces no llega, ¿verdad? Y por otro lado, un consejo que creo que puede ser interesante para ti o para todos los que estéis buscando temas que quizás sean más difíciles o que no se han tratado nunca, es que precisamente si tocas un tema que nadie conoce, tienes todo el margen de mejora del mundo. Si tú cuentas algo sobre un tema que ya se conoce algo, por ejemplo, el no a la homeopatía se trata alguna que otra vez. A lo mejor se puede mejorar, pero la gente ya va teniendo una cierta idea. Te pueden exigir un poco más para que no le cuentes lo mismo de siempre. Pero si la gente no tenemos ni idea de esa singularidad que tú hablas, oye, es que no hay forma de que te evalúen mal. ¿Sabes? Porque a poco que yo gane un poquito de conocimiento, ya voy contento a casa. Así que no tenéis miedo a tratar temas difíciles porque eso, tenéis todo el camino sin hacer. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a seguir con el taller. ¿Todo el mundo tenéis tema o a alguien le falta? Porque si no aquí pueden compartir 3 o 4 con vosotros en un momento. ¿Todos tenéis tema? Bueno, si no... Tenemos tema, ¿verdad? Que se dan vueltas, si no, ya está. Vale. Entonces, recordamos, de la parte que cabe en texto, que es la que vamos a trabajar aquí, ahora vamos a pasar a la estructura, a cómo formatear ese tema que vamos a tratar para que sea gracioso. Gracioso en un formato de monólogo, de stand-up comedy. Luego vamos a ver, en la segunda parte del taller, cómo estructurarlo a nivel macro, para que se entienda mejor la introducción, los mensajes, eso lo iremos viendo después. Pero ahora vamos a ver, a nivel micro, cómo está estructurado un monólogo para que cause esa risa que todos vemos cuando vemos un monólogo, ¿vale? Sí. Sí, os la pasaremos. Sí. Y posiblemente os pasemos Si hasta... tenéis algún sitio virtual. Hasta Claro, unos sí, no te preocupes. Es posible que os pasemos hasta unos apuntes incluso. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la estructura que hace reír en un monólogo? Pasando ahora mismo de la ciencia, ¿vale? La ciencia la tenemos apuntada en el cuaderno, ahora dejamos eso a un lado. Está basada en... A ver, aquí. En estos 2 puntos. El término en inglés es gag, cada línea, cada chiste tiene 2 componentes. La premisa y el remate. Cuando tenemos un monólogo completo en un papel o cuando lo vemos en vídeo, lo que estamos viendo es una alternancia continua de premisa, remate. Premisa, remate. Premisa, remate. ¿Cómo identificarlos? El remate es el más sencillo. El remate es donde nos reímos, donde el monologuista busca que la gente se ría. Es muy importante que una vez que tengáis vuestro texto, tengáis muy claro, yo quiero que la gente se ría aquí, aquí, aquí y aquí. Porque además ahí podréis marcar ciertas pausas para dar espacio a que la gente se ría tranquilamente, le daréis un énfasis más fuerte, etcétera, etcétera. Tenéis que tener muy claro dónde buscáis la risa, ¿vale? Luego a lo mejor os sorprende y resulta que cuando estáis haciendo el monólogo en cierto punto la gente se ríe y no lo tenéis identificado. Identificadlo. Ahí tenéis un remate para poderlo mejorar. ¿Por qué? Porque el remate, que es lo que nos hace reír, lo inesperado, lo típico, nunca hace gracia un chiste si se ve venir el final, ¿verdad? Tiene que haber un cierto giro en los acontecimientos. Y rompe las expectativas. El remate no puede ser gracioso sin una premisa. ¿Cómo es la premisa? La parte que precede al remate, que no es graciosa, en la cual nos está creando un contexto que va a ser informativo, creíble, no es divertido. O sea, de hecho, si a un monólogo le quitamos todos los remates, lo que nos queda es un texto informativo. Estamos hablando de un tema, estamos hablando del no a la homeopatía, estamos hablando de las singularidades, estamos hablando de cualquier tema y no es divertido, simplemente, pero puede ser muy informativo. Esa es la parte de la premisa, ¿vale? Entonces, vemos un ejemplo para que entendáis claramente. ¿Podéis leer aproximadamente, sobre todo al final, lo que pongo aquí? ¿O apagamos las luces? ¿Sí está bien? Vale. Si no, yo lo voy leyendo. Estructura clásica de stand-up comedy. Premisa, algo que es informativo, que es creíble, que crea unas expectativas. ¿Sabéis qué me molesta? La gente que fuma en los restaurantes. Remate, inesperado, que rompa expectativas. Por eso siempre llevo encima una pistola de agua llena de gasolina, donde parecía que ya no estaba creando aquí unas expectativas, que todos podemos entender, a algunos nos pasa, otros empatizamos con gente que... ¿Cuál sería la conclusión lógica de la primera línea? Por eso siempre que voy a un restaurante y fuman, me voy. O qué asco me da cuando estoy comiendo el postre y fuman un cigarro. Eso sería la lógica, lo esperable. Pero el remate tiene que crear un quiebro, tiene que crear un giro en los acontecimientos para que sea gracioso. Crear una imagen diferente a la que nos había provocado la premisa.
¿Cómo son las buenas premisas? Como hemos dicho, tienen que ser informativas y aún mejor si son emotivas. Si nos crea una cierta emoción que luego en el remate quebramos. Una premisa súper bonita y muy eficaz. Solía jugar mucho con mi abuelo cuando era pequeño. Ya no está trayendo una imagen tierna de una familia junta. Estaba muerto, pero fue incinerado y metieron sus cenizas en mi telesketch. Hostia. Un poquito más crudo, ¿no? Había un giro, es lo que importa. Nos estaba llevando el texto hacia algo muy emotivo, muy bonito, y de repente es como, este humor negro es un poco, ¿no? Remate, esta es la clave, que sea inesperado, que dé un giro de los acontecimientos que no esperamos, tiene que ser ese giro, ¿verdad? Si colocamos esta estructura de premisa remate, mi novio es tan egocéntrico, que será una premisa informativa, que nos está diciendo algo de su novio, se gusta más el mismo que yo. Eso es lo que se deriva de que alguien sea egocéntrico, eso es lo normal, o algo esperable de alguien que sea egocéntrico. No es divertido, porque se sigue lógicamente de lo que dice la premisa, no hay ningún giro. Pero si lo cambiamos a ¿cuántos hombres conocéis que griten su propio nombre cuando hacen el amor? Vale, aquí ya estamos hablando de un nivel un poquito superior, ¿verdad? Ha habido un remate, ha habido un giro de los acontecimientos que no es lo que yo hubiera pensado cuando hubiera visto solamente la premisa. Entonces, esta es la estructura que tenéis que identificar y luego vosotros crear cuando vayáis a hacer un monólogo o cuando vayáis a usar estas herramientas para cualquier otra forma de divulgación. Tened muy claro dónde queréis que haya un remate, cread una premisa informativa, sobre todo si es emotiva, mucho más efectiva, corta pero al tiro, ¿vale? A donde tiene que ir, a la patata o al conocimiento. Y luego en el remate, cuando queréis que haya una risa, algo que no se derive lógicamente de eso, si no, no va a ser divertido. Tenéis que crear un giro. ¿Cómo se hacen esos giros? Hay varias fórmulas. Os voy a poner aquí las más elementales, ¿no? La fórmula de conectar esa premisa y el remate, pues puede ser por exageración, que el remate sea algo que en principio se podría derivar de una conclusión lógica de la premisa, pero te la lleva a un nivel en el que ya no. Chuck Norris perdió la virginidad antes que su padre, tanto no. O sea, era machito, pero yo creo que tanto es colarse, ¿verdad? Comparación. Cogemos dos escenas diferentes y colocamos algún nexo común que las use de hilo. Pero son dos escenas que en principio no tendrían por qué conectarse de esa forma. Mi padre tenía 3 trabajos y estudiaba por la noche. Yo con ir a la tintorería al banco una mañana ya me toca acostar la siesta. ¿Vale? Hay una comparación de... Estamos hablando aquí de algo loable, que es como trabajar, estudiar al mismo tiempo y de repente, hostia, te has ido al tío más vago del mundo, ¿no? Esta funciona muy bien. La comparación, por ejemplo, vais a ver que funciona muy bien en ciencia. Es muy fácil comparar uno con otro. Luego, además, tú, por ejemplo, tenías una fórmula muy buena, ese del banquete y todo que tenías para hacer este tipo de comparaciones. Yo creo que es bueno que se lo cuentes ese ejemplo. Vamos a pasar, cuando pasemos por todos los ejemplos, podemos poner, sí, pero es verdad que precisamente la comparación, precisamente en ciencia, no me acordaba de esto, tenéis ya ahí una fórmula que os funciona sí o sí. ¿Por qué? Porque como estáis contando, cuando hacemos un monólogo científico, estamos hablando todo el tiempo de una misma situación científica, ¿vale? No nos estamos saliendo mucho del tema, mientras que en un monólogo de comedia al uso, pues alguien trata muchos temas. Puedo hablar al principio de lo mal que lo pasé en mi infancia en no sé dónde, luego digo, hostia, pero resulta que luego tuvo un tío que tuvo un problema tal, y puedo ir alternando temas. Mientras que en un monólogo científico hay una cierta recurrencia, entonces la comparación nos ayuda mucho a, sin perder ese hilo conductor, ir haciendo paralelismos para que sea divertido. Vale, comparación. Juego de palabras. Es evidente, escoger una palabra que en la premisa tiene un significado para, en el remate, usar otro sentido que no era el que se esperaba a partir de la premisa. Los Beatles en los 60 utilizaban drogas para expandir su mente y en los 90 Kurt Cobain utilizó un rifle. Ahí. Es otra forma de expandir su mente, ¿verdad? Es otra forma de entender esa expresión. Absurdo, intentar buscar la lógica dentro de algo que lógicamente no puede tenerlo, ¿verdad? Aquí no hay mucho que explicar. Una máquina de humo es la única máquina que cuando se estropea no echa humo. O sea, está bien pensado, pero claro, lógicamente no es la forma propia de pensar sobre estos temas. Entonces, con estas fórmulas, comparación, exageración, juego de palabras, etcétera, tenéis las fórmulas elementales, hay más, pero con esto ya tenéis ciertas herramientas para pensar cómo, una vez que estoy creando el texto, cómo puedo conectar la premisa y el remate para que sea gracioso. Hay otras 2 fórmulas más que no se pueden definir a priori, pero ahora las vamos a ver en un ejemplo, que son el callback y el running gag. ¿Por qué no se pueden definir por ellas mismas? Porque necesitan de otra línea anterior. Básicamente, la primera, el callback,
es hacer un remate con una información, con una premisa que ya se dio anteriormente, no le precedía, sino que algo que yo conté hace 3 minutos y que en principio tiene que ser algo potente para que se os haya quedado y 3 minutos después la podéis recordar sin problema, ahora voy a crear un remate sobre aquello, que a lo mejor incluso ya fue rematado en su momento, a lo mejor ya tuvo su estructura y os hizo reír, pero ahora vuelvo a tirar de esa misma información, no me hace falta crear otra premisa porque ya la tengo de antes, ¿sí? Es muy común en los monólogos, no siempre, pero en los monólogos más al uso, conectar, por ejemplo, el principio y el final, ya que el principio es una cosa que se queda muy bien porque es lo primero que le escuchas, estás con ganas de que me quiero reír y tal, esa primera frase que te dé se queda muy bien. Entonces, si ahí ya creas una buena premisa de remate, me has hecho reír al principio y luego al final me lo retomas, es muy fácil, ¿vale? Es una buena forma de cerrar un monólogo, te queda como todo conectado y encima me has usado un callback, ¿vale? Muy bueno, aunque sea muy largo en el tiempo. Y el running gag es lo mismo que un callback, pero constante. Es, te doy una información y luego voy a crear un remate y otro remate y otro remate y otro remate. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Vamos a ver con uno de los mejores cómicos que hay en el mundial, que se llama Louis C.K. de Nueva York, un fragmento de uno de sus monólogos que lo he cogido porque creo que se identifica muy claramente cuáles son las premisas y cuáles son los remates. Está marcado muy bien, ¿vale? Hay otros monólogos que son más sutiles a la hora de usar de la estructura. Aquí está claramente marcado. De hecho, tiene una forma de llamarles el diferente a premisa y remate, pero lo tiene identificado, ¿vale? Entonces vamos a ver el vídeo. You know, you have your bad thoughts. Hopefully you do good things. Everybody has a competition in their brain of good thoughts and bad thoughts. Hopefully the good thoughts win. For me, I always have both. I have like the thing I believe, the good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. And I don't believe it, but it is there. It's always this thing and then this thing. It's become a category of my brain that I call, of course, but maybe. I'll give you an example. Okay, like of course, children who have nut allergies need to be protected. Of course. We have to segregate their food from nuts, have their medication available at all times, and anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies. Of course. But maybe, if touching a nut kills you, you're supposed to die. Of course not. Of course not. Of course not. Jesus. I have a nephew who has that. I'd be devastated if something happened to him. But maybe, if we all just do this for 1 year, we're done with nut allergies forever. No, of course not. Of course, if you're fighting for your country and you get shot or hurt, it's a terrible tragedy. Of course. Of course. But maybe if you pick up a gun and go to another country and you get shot, it's not that weird. Maybe if you get shot by the dude you were just shooting at, it's a tiny bit your fault. Of course, slavery is the worst thing that ever happened. Listen, you all clapped for dead kids with the nuts. For kids dying from nuts, you applauded. So you're in this with me now, do you understand? You don't get to cherry pick. Those kids did nothing to you. Of course, slavery is the worst thing that ever happened. Of course it is. Every time it's happened. Black people in America, Jews in Egypt, every time a whole race of people has been enslaved, it's a terrible, horrible thing. Of course.
But maybe every incredible human achievement in history was done with slaves. Every single thing where you go, how did they build those pyramids? They just threw human death and suffering at them until they were finished. How did we traverse the nation with a railroad so quickly? We just slaves and blew them up and didn't give a There's no end to what you can do when you don't give a fuck about particular people. You can do anything. That's where human greatness comes from, is that we're shitty people, that we fuck others over. Even today, how do we have this amazing microtechnology? Because the factory where they're making these, they jump off the fucking roof because it's a nightmare in there. You really have a choice. You can have candles and horses and be a little kinder to each other, or let someone suffer immeasurably far away just so you can leave a mean comment on YouTube while you're taking a shit. Se ve la estructura claramente. ¿Cuáles eran las premisas? ¿Cómo las marcaba? Con el por supuesto. Cada vez que él decía of course, venía una información. Era informativo, era emocional, hablaba de temas difíciles, etc. Y ahí solamente estaba preparando lo que luego venía con pero quizás, ¿verdad? But maybe, y ahí viene la broma. De hecho, hay veces que ni dice but maybe, ya hace así con la mano y tú ya sabes lo que viene y ya te empieza a entrar la risa. Eso era una estructura de running gag. Él ya ha creado una forma de hacer comedia durante estos 5 minutos que la está explotando constantemente. Por eso, solo con que veas un gesto ya te hace gracia, porque ya sabes lo que va a venir. No sabes el final concreto, pero sabes que vale la pena algo grave, ¿no? Entonces, y además otra cosa muy importante que creo que estos 5 minutos resumen muy bien es lo que hablamos al principio también de tratar temas difíciles como enfermedades, etcétera. Él mismo está diciendo cuando habla de las alergias a los frutos secos que tiene un sobrino al que le pasa eso y por supuesto que le quiere mucho y tal, y por supuesto que está en contra de la esclavitud y todo esto. Además, por supuesto. De hecho, lo dice por supuesto que está en contra de eso. Pero voy a hacer un chiste. No quita que esté... o sea, el chiste no quita que yo te defienda a este tipo de gente, ¿verdad? Que solamente estoy... de hecho, al revés, hace reflexionar con estos temas, ¿verdad? Al usar el humor, está colocado encima de la mesa, por ejemplo, el tema de cómo se construye un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende bien la estructura, ¿verdad? Primero colocamos una premisa que es informativa, y si es emotiva, mucho mejor, porque luego viene el giro, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos las herramientas básicas de cómo construir un monólogo de cualquier tipo. Sí. Que el cómico que asiste no nace, sino que se hace. Sí. Esa pregunta que además es interesante porque la hemos tenido que responder yo creo que todo el mundo que hemos hecho algo de divulgación con comedia muchas veces. Es cierto que hay gente que es graciosa, pues todos conocemos más de un amigo, ¿verdad? Que es muy divertido, o gente que es la cena de Navidad, etcétera, etcétera. Pero crear un monólogo como cualquier otra obra de arte, aunque tú puedas tener una cierta predisposición, tengas ya un talento, es cuestión de trabajo, de conocer las herramientas, de interesarte por el tema y darle una y mil vueltas hasta que encuentres la forma apropiada para llegar a tu público. Y de hecho, aquí te doy un apunte más personal. Yo conozco amigos míos que son divertidísimos para estar en un bar, tomando una cerveza, nos podemos morir de risa. Y sin embargo ellos serían incapaces, tanto por ellos mismos como que ni siquiera yo lo imagino mucho, en un monólogo, porque son humores diferentes. Es decir, uno puede ser un humor espontáneo. ¿Cómo? Bueno, sí. Ah, claro, exacto. Claro, esa gente ha sido construido. Sí. Eso ha sido construido. Y sobre todo también, aquí hay una cosa muy importante. Sí. Sí, es cierto que puede haber una gracia natural, pero sobre todo tiene que haber una predisposición. Y lo que me gusta es que todos los que estáis aquí tenéis ya una predisposición. Es verdad que de primeras unos serán más graciosos, decías, yo no tengo humor, decías, ¿verdad? Pero oye, pero estás aquí. Entonces, quieres aprender. Entonces, efectivamente, hay veces, pues como toda la vida, que tienes unas aptitudes iniciales basales mayores y sin embargo luego otras las puedes desarrollar. Por eso aquí intentamos que con la estructura al menos esa parte, la parte que vosotros podéis trabajar, sí que la aprendáis. Sí, es que además son obligados a ver a este, por ejemplo, a este señor o a cualquier persona del club de la comedia salir a
espejo horas y horas y horas y tienen ensayado cada gesto que hacen, lo tienen súper ensayado. Todo, cómo modula la voz, todo eso él lo ha tenido que ensayar y ensayar y ensayar. O sea que evidentemente cada uno puede tener una gracia natural, pero también cada uno tiene esa pequeña chispita que lo hace diferente. Si todos los comediantes fuesen iguales o toda la gente divulgase igual, no habría oficio en esto, o sea, no nos emocionaríamos. A lo mejor tú puedes saber de algo que yo no sé de ello, y tú solo puedes emocionarme a mí con esa cosa porque tú lo has vivido. Entonces, de verdad que está más que demostrado que te puedes hacer comediante, te puedes hacer divulgador, pero evidentemente hay un trabajo detrás, igual que como tú has llegado al puesto que tienes y a la vida que tienes, es también por mucho esfuerzo. Pues esto es de hecho, tenéis aquí en Madrid, hacia una palabra. Solo una para lo que decía Laura, tenéis un cómico aquí en Madrid que es de mis favoritos, que se llama Don Mauro, ya he ido a verlo un par de veces en directo, y él dijo en uno de los monólogos, pues al final hizo una especie de metamonólogo, es una serie de comentarios acerca de la comedia, y él dijo que, obviamente, no será cómicos por todo lo que vemos en la tele, de hecho él es uno de ellos, y él decía que normalmente se suelen dedicar unos 3-4 meses, gente profesional que se dedica todas las horas de trabajo diario a esto, 3-4 meses para 5 minutos de monólogo. 3-4 meses de 7, 8, 9 horas al día para conseguir 5 minutos de buen material. O sea que... Y nosotros lo vamos a resumir en 2 horas. Sentías afortunado. Sí, perdón, ¿quería decir una palabra? Sí, mi pregunta es, ¿vosotros habéis ensayado controlar los gestos delante de un espejo? Es la pregunta, y os lo digo por una cosa. En nuestro ámbito, en divulgación científica y demás, ¿creéis que es mejor ensayarlo y tenerlo todo perfectamente controlado, o creéis que por ensayarlo se pierde espontaneidad o naturalidad? Porque yo creo que por experiencias anteriores, o en mi caso por ejemplo, cuando ensayas mucho pierdes esa espontaneidad porque vas como mucho más marcado. Eso es algo que me pasa personalmente. Quizá también, por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. Yo he hecho cosas súper ensayadas, por ejemplo, el FameLab, que además los chicos han tenido la misma experiencia que yo, lo ensayamos todo casi al milímetro, o sea, estamos varios meses ensayando, retocando cosas, haciendo ensayos en el teatro también. ¿Por qué? Porque tienes que conocer el espacio, porque tienes que conocer un poco, tienes que practicar. ¿Que vas a perder naturalidad? Evidentemente. Entonces, yo creo que para ciertas cosas tienes que practicar muchísimo y para otras no hace falta. Yo, por ejemplo, que os ponía el ejemplo de YouTube. O sea, hay días que digo, venga, me voy a grabar un vídeo de YouTube. Evidentemente son muchas horas luego de edición y tal, pero si quiero hablar de un tema que yo conozco, por ejemplo, imagínate que tú vas a hablar algo de tu investigación, a lo mejor no te hace falta prepararlo tanto y te va a salir más natural si lo cuentas tú como la experiencia que tienes. Pero ya te digo yo que cuanto más practiques, luego también te va a salir naturalmente. Es igual que las clases, te habrá pasado que no es lo mismo la primer año que das clase que el último año que das clase. Ya, aunque no lo estés practicando como tal, esto es así, vas cogiendo también soltura. Entonces, depende mucho. Si va a ser una cosa en la que tienes un tiempo medido, por ejemplo un monólogo, sí que normalmente lo ensayas. ¿Por qué? Porque no te puedes pasar, no puedes estar ahí y también si fallas, a lo mejor lo pasas un poquito mal, además también los nervios que puedes tener delante de tanta gente. Pero otras cosas a lo mejor te sale más natural contarlo tú. Eso también hay que ver, yo creo, la experiencia y qué vas a hacer en determinado... Yo ahí coincido mucho con Laura, y sobre todo en el sentido de la seguridad que tienes entonces a la hora de salir, porque tú lo puedes saber, pero también estamos hablando de ponencias en público, es más público o menos. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en la final de FameLab que gané al final, dejó de sonar el micrófono. Joder, sonar el micrófono, yo me pongo nervioso por dentro. Luego lo cogí y no sé qué dije, joder, parece mentira que un sitio lleno de científicos e investigadores y no funciona la tecnología. Y la gente se partía, pero lo importante era que yo no me puse nervioso porque sabía lo que venía después. Si esto te pasa, sin tú saber, pierdes el hilo. Entonces, el tener esa tranquilidad de conocerte de la estructura te va a ayudar. Y mira, en estos casos, yo tuve un problema y al final, pues no evito, gracias a que conseguí serenarme porque me lo sabía, pues en ese caso ganar. O sea, que yo creo que, como todo, mejor prepararlo. Y exactamente lo de las clases ha sido muy buena comparación. Consejos generales, al principio, no solo con los monólogos, sino con cualquier cosa, en los primeros momentos de aprender algo, cuando te sabes muy novato, evita la improvisación. Déjala para cuando tengas más tablas. Porque al principio puede ser que, cuando improvisas algo te va a salir muy bien,
Pero es que improvisar y equivocarte en el texto puede ser nefasto. Cuando tengas a 500 personas delante y se olvida el texto porque no has ensayado, ¿qué? Ese fallo puede ser más crítico que diga, bueno, vale, no me he movido exactamente como a mí me gustaría, pero entonces al principio creo que es más cómodo estructurarte bien, dejando ciertos pequeños espacios, pero todo muy claro. Y si sigues en cualquier ámbito, sea monólogo, sea en cualquier otra cosa, y llegas a tener un cierto nivel técnico, adelante, claro que sí. Pero parte siempre primero de una cierta seguridad, porque si no, el fallo, cuando te lo veas delante vas a decir, ¿ahora qué? ¿Alguna duda más en este aspecto de esta primera parte? Pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, Álvaro? Estamos, perfecto. No quería iniciar una pelea aquí, pero... Pues ahora llega el momento exactamente. Hemos visto un poco cómo funciona el humor, parece muy fácil, pero claro, hay que ponerlo en práctica. Y ahora es lo que tenemos que hacer, es un monólogo científico. Vamos a intentar unir el humor y la ciencia. Para ello nos vamos a basar en el texto que usé, en este caso es con el que gané FameLab. Simplemente para empezar, justo hablábamos del tiempo. Para un monólogo científico, tranquilos, no veis nada, ¿verdad? No. Lo tengo preparado, he traído copias, ahora os lo comento, tranquilos. Que veo a muchos así intentando enfocar. Lo importante es eso, un monólogo científico realmente con unos 5 minutos, que suele ocupar una página, es suficiente. O sea, es cierto que el tema que tú quieres tratar puede ser muy amplio, pero en el tema de la divulgación lo que muchas veces intentamos es, yo le llamo el nematodo, el gusanillo de la divulgación, intentar picar que la gente que no sabía nada de ciencia o de ese concepto se interese. Entonces, yo creo que con 5 minutos que ya empiecen a saber de células madre, por ejemplo, que ahora veréis que mi monólogo va precisamente de ello, si luego a la gente le ha gustado, se ha quedado con unas nociones, seguramente busque más. Entonces, os voy a dejar, pasamos un poco a una parte un poco más práctica, el texto, reparte por ahí, por fin. Os voy a dejar mi propio texto y vamos a trabajar con él. No, toma, tengo para todos. Espera, ya lo pongo por ahí, por aquí. A ver, vale, por aquí y te doy por aquí. ¿Tenemos todos? ¡Ay! Ahí está, muchas gracias. Tenemos todo, ¿verdad? Si queréis, chicos, yo ya me lo sé. Sí, yo pues, más o menos me lo sé también. Lo que os quería... Espera, no empecéis, ahora vamos a ir. Lo primero que quiero decir, y precisamente venía súper bien tu pregunta, es lo siguiente. Un texto no hay que agolparlo todo, sino vamos a dividirlo, porque de este modo nos lo vamos a aprender mejor. Y este es el primer reto. Encontradme, por favor, dentro de mi propio monólogo, leedlo primero tranquilamente, cada uno de estos puntos. ¿Dónde está la presentación del tema? ¿Dónde hago una despedida? ¿Dónde están los diferentes mensajes? Porque uno quiere hablar de un tema, pero dentro de su tema va a hablar diferentes mensajes, ¿no? Te voy a contar esto, y ahora te voy a contar esto de las células madre, y ahora te voy a contar esta utilidad que tienen. Os dejo un ratito que lo leáis y vais señalando, por favor, los términos que encontráis aquí. Está escrito enteramente por mí, así que si no os hace gracia, no lo digáis, por favor. Para que quede un poco claro, porque a la hora de escribir, al principio decía, dejemos la ciencia y hablemos de amor. Les digo, pero de amor, no de amor, que nos conocemos. Esto estaba indicado a un público un poco más, un público juvenil, que ya sabemos cómo piensan, entonces ya les intentaba ir captando. Y ya va la primera pista por ahí. Los dejo otra vez. Si alguien no tiene bolígrafo y necesita, que nos lo diga, ¿eh? Que tenemos... Sí, intenta buscar esos términos en el texto. Y ahí pone la presentación del tema, a ver si lo encuentras, la utilidad, dónde se describe la utilidad en el texto.
Cualquier duda no está mal. Sí, sí. Ahora lo debatimos todo, pero podéis ir preguntando. ¿Se parece al monólogo que ibas a hacer de células madre? Por aquí. ¿Se parece a algún concepto, no? O a lo mejor había algún concepto que ya tenías pensado. Ah, vale. Pero a lo mejor tenías un concepto que decir, esto quiero hablar de ello. Más o menos. Y meteros con Álvaro también, decir, uff, no lo Claro, pedir sensibilidad. No. Pues meter con Álvaro Viude. Sí, además que tenéis ahí un ejemplo con este pues de tu final, ¿no? Sí, este he puesto tal cual el de la final. Un ejemplo de ganador. Mira, si queréis vamos comentando. ¿Os parece bien? Más o menos habéis echado un ojo. Fácil. ¿Dónde está la captura de atención? ¿Dónde consideráis que hay una principal captura de atención? Esto nunca sé cómo llamarle exactamente, pero es ¿dónde intento llamar la atención del público? Aquí. Muy bien, sí, la madre. Ahí, por ejemplo, claro, eso es, vale, el principio dicen por aquí. Efectivamente, eso es la regla de oro de un monólogo o de una charla en público. Intentar capturar la atención de la gente. En este caso, esto luego lo he ido cambiando un poco, pero decimos, dejemos la ciencia y hablemos de amor. Tú estás en un evento de ciencia, ¿no? Entonces, si alguien sale y te dice, dejemos la ciencia y hablemos de amor, y encima te viene diciendo tonterías de, pero encima de amor, amor, no de amor, amor, que nos conocemos, y dices, esta persona que viene, ¿te gustará lo que diga luego o no? Pero ya ha llamado tu atención, ¿verdad? Yo creo que ya dices, vale, ¿qué me viene a decir? Entonces, eso es una de las reglas más importantes a la hora de intentar hacer una charla oral o un monólogo, enganchar al principio. Intentamos hacerles partícipe. En este caso, al ser un público, pues como decía, un poco más juveniles, que esta es una versión que cambié para un instituto, precisamente están con las hormonas, piensan en estas cosas, entonces al yo hacerle una broma de ese tipo, ellos se van a sentir mucho más participativos, ¿no? En plan, ay, sí, verdad es que estaba pensando en el amor, no sé qué. Entonces, intenta hacerles partícipe, intenta ya entablar un contacto con el público. Esa es la principal. ¿Y el tema? ¿Dónde se ha introducido? ¿Dónde ha aparecido? Decías por ahí la madre, ahí sí, estás captando la atención, pero realmente que estoy introduciendo ya desde un principio. Estoy hablando ya de la célula madre, es decir, la intención es captar la atención, descolocar un poco, no pasa nada, hay quien hace un monólogo, bueno, Álvaro tú salías, Álvaro tenía un monólogo, el que sale al escenario sin decir nada, ¿verdad? Se tira pues 20 segundos sin decir nada, la gente ya empieza a reír nerviosamente, ¿a que sí? Y al menos dice, ¿qué va a decir este hombre? Pues ya ha captado la atención. Entonces, cuando tienes la atención, ¡pum!, introduce tu tema. En este caso, muy claramente, vamos a hablar de la célula madre. Mensajes. ¿Qué habéis visto? Bueno, el tema es el mensaje principal, pero bueno, ya lo he dicho, ya lo dices, tu tema lo introduces al principio, ya lo hemos introducido, pero ¿dónde está el resto de mensajes? ¿Dónde habéis visto estos mensajes que dentro del tema célula madre quiero comunicar? ¿Los habéis situado? A ver, ¿dónde crees? He visto 10 premisas. Incluso estructuralmente, ¿dónde me dirías? Pues en el segundo párrafo empiezas con el primer mensaje. Perfecto. Perfecto. Y la segunda, ahí habla de la primera característica, luego la segunda característica. Perfecto. Luego habla de todas las características, luego habla de lo que ocurre al transportarlas. Perfecto, eso es. El siguiente, sin embargo, luego ya habla de las células musa. Correcto, tal cual, sí. Luego los genes, que no se controlan, luego pasaría de donde proceden las musas, y ese sería ya el octavo o noveno. Sí. No. Hasta ahora sabemos la subida contrapatente, que sería el último mensaje. Eso es, tal cual. O sea, para que nos demos cuenta visualmente la importancia de saberte al menos y haber repasado bien tu monólogo, es que si lo ponemos visualmente, como hemos dicho, en nuestra cabeza vamos a tener muy claro cada mensaje que queremos hacer. Si encima, al fin y al cabo, ¿qué es? Prácticamente cada párrafo tengo un mensaje dentro de mi tema. Incluso más aún, aquí yo os estoy diciendo que en general hacemos 5 minutos, pero pongamos que, oye, que al final tengo que hacer 8 minutos, porque me la ha impuesto la organización o incluso tengo que acortar. Estos propios mensajes, muchas veces, incluso estos propios párrafos, los puedes quitar muchas veces, es decir, oye, voy a dar más información, voy a añadir un párrafo más. Es decir, que visualmente, por eso es muy importante escribirlo, ya lo podemos ir viendo y lo podemos ir concretando. Por supuesto, tranquilos que ahora cuando nos pongamos manos a la obra,
saldrá un rayajo por aquí, no sé cuándo, no va a haber párrafos, va a haber un revoltijo, pero luego a la hora de escribirlo lo vamos a ver muy bien, pasito a pasito, idea por idea. Vamos a ir viendo rápidamente. El primer mensaje, ¿cuál era? Lo habías dicho tú. Existen varios tipos de células madre, pero todas presentan dos características. La primera es que son capaces de dividirse indefinidamente y, por lo tanto, renovarse constantemente. Estamos viendo lo que nos ha enseñado Álvaro. Es una premisa. Es una premisa pura. Estoy dando una información completamente objetiva. Estoy dando ciencia. Este es mi consejo para empezar a comunicar ciencia. Tu premisa directamente es el conocimiento que tienes. La diferencia, como es un monólogo científico, es hacer una comparación, es hacer un remate. En mi caso es más o menos como les ocurre a las madres al llegar a cierta edad. Mira, hijo, me he apuntado a clases de inglés, a yoga, pilates, a spinning, a zumba y a twerking, que no sé lo que es, pero me han dicho que se me queda un culo. ¡Ja! Divino. Y añaden, a mi edad es renovarse o morir, como ocurre con las células madre. De este modo, con esta pequeña broma o con esta pequeña comparación, que a veces no tiene ni por qué ser tan humorística, la gente se está quedando con esa idea. La gente, si luego viene tu madre y te dice, ay, madre mía, hoy tengo que ir a comprar, tengo que hacer la lavadora, tengo no sé qué, dices tú, madre mía, es que es como una célula madre que está al cargo de todo, ¿verdad? Esta es la idea de los monólogos, usar el humor, las comparaciones, para que la gente se quede con las ideas. Y como vemos, realmente es ir siguiendo esta estructura que Álvaro nos había comentado, pero simplemente usando ciencia. La segunda característica es que son capaces de diferenciarse en cualquier tipo celular. Y rematamos con por ejemplo, si se estimulan comiendo pizza, se diferenciarán en células adiposas. Si lo hacen viendo órbita laica, en neuronas. Si lo hacen viendo mujeres, hombres y bíceps berzas, ¿sabéis lo que es la apoptosis celular? Esto, por supuesto, luego encima el remate lo puedes cambiar siempre en función del público. En este caso probablemente se suiciden. Pero si mi público, que o son biólogos o son científicos, seguramente sepan lo que es la apoptosis. Y el chiste, a ser un poquito más friki, digamos, va a hacer más gracia. Es como el ejemplo de las gram negativas. Sí, depende de tu público, pero tú como eso lo digas en un congreso de microbiólogos, eres el mejor cómico. O sea, siempre hay que, por supuesto, cambiarlo. Y eso siempre es tan fácil como cambiar el remate. La premisa siempre va a ser la misma, pero el remate puede cambiar. Otro ejemplo muy sencillo de estos cambios. Como os decía antes, en su momento decía, las células, como era un público más juvenil, sabéis lo que son los hipsters, ¿no? Los modernitos estos que tienen barba, camisa de cuadros, etc. Decían, las células tumorales se multiplican sin control, son como los hipsters. Sin embargo, si el público es diferente, puedo decir, las células madre o las células tumorales se multiplican sin control. Son como los casos de corrupción en la política española. Como veis, lo único que cambio es el remate. Y esto es lo que siempre podéis jugar, incluso eso en función del público. Seguimos con el texto y vamos a otro mensaje. En este caso, pues eso, veo que con estas características parecía que eran prometedoras. Tenían mucho potencial en la medicina regenerativa y entonces hago una pequeña broma, era la lámpara mágica en la lucha contra las enfermedades, eran el Pablo Iglesias de la medicina obrera celular. Importante en temas de humor. Año 2015, el auge de Podemos. Las bromas con políticos siempre hacen mucha gracia, son sencillas pero hacen mucha gracia. Entonces, en este caso había que meter a Pablo Iglesias. Seguimos con la ciencia, la comparación, que siempre puede variar, a veces la puedes meter entre medias, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Habéis encontrado el nudo? Ya os lo he chivado, pero bueno. Cuando estabais, os había puesto una de ellas es un nudo. ¿Lo habíais encontrado? ¿Habéis señalado esta parte todos? ¿O alguno pensaba otro punto? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Al fin y al cabo, estamos contando una historia, ¿verdad? Y una historia que tiene una presentación, un nudo y un desenlace. Entonces, muchas veces inconscientemente lo vamos a meter. En este caso, oye, pues mira, las características son estas. Pero ¿qué ocurre? Que al trasplantar esas células madre, producían tumores, se multiplicaban sin control. Sin querer, estamos haciendo una estructura de la historia de toda la vida. Y eso, aunque os lo haya dicho, lo habréis hecho sin querer. Porque el ser humano somos así, nos gusta contar historias. Si vamos a contar algo, introducimos, ponemos un nudo y sacamos una conclusión. Muchas veces la conclusión suele ser la propia utilidad de nuestra investigación, o para qué sirve, o cómo hemos solucionado un problema en el laboratorio, en bioinformática, en lo que sea. Tenemos ese nudo.
y continuamos con los mensajes. De hecho, después de este nudo, por ejemplo, queda muy bien, imagínate, la bioinformática que hablabas antes. En el ser humano hay millones de genes, lo estoy inventando ahora mismo, millones de genes. Lo hemos intentado estudiar, pero vemos que cuando estudiamos uno, se nos escapan 1000 millones más, me lo voy a inventar, 2 millones más de genes, y no los tenemos en cuenta. Aquí estás dando información, dices, hay un problema, hay un nudo, quiero estudiar todo el organismo. Mi solución, la bioinformática, por ejemplo, de genes, en el caso. Es decir, uno de tus mensajes principales va a venir después de un nudo, porque generalmente lo que tú cuentas es lo importante. En este caso es, dentro de las células madre, uno muy concreto. Mi mensaje de estas Muse Cells, que luego comunico. Por ejemplo, en este caso, eso, tú puedes hablar, estoy poniendo este ejemplo porque me ha venido a la cabeza, eso de la bioinformática. Entonces, tenemos este problema, vamos a usar la bioinformática para solucionarlo. Con esta metodología que yo hago, con este estudio que yo hago, siguiendo este esquema que yo hago, es decir, ya dentro de ese tema genérico que es la bioinformática, tú vas a hablar de tu trabajo bioinformático, ¿a que sí? Entiendo. Ay, ¿por qué te...? Pues perdóname por aquí. En este caso, perdón, sí, pues te lo has comido todo. Tú, haberme dicho que sí, ya está, no pasa nada. Pues en este caso tú hablarás de tu metodología dentro de la bioinformática, que es extensa, ¿verdad? Entonces aprovechamos ese nudo para darle la solución con nuestro tema. Y, como veis, también hay que usar personajes famosos. ¿Por qué? Porque es muy fácil, a todo el mundo le hace gracia. Hemos metido al político, vamos a meter a personajes famosos como Luciano Pavarotti. De hecho, ¿dónde está la utilidad? La habéis encontrado fácilmente. La utilidad del texto. ¿Dónde pone la utilidad? ¿Dónde estaba? Todo lo que os he contado, se da un problema, he hablado de las Muse Cells, ¿y qué termino contando? Pues la utilidad, su aplicación. ¿Por qué? Porque no todos sois científicos, pero muchos sí, y cada vez que habláis de vuestra investigación, ¿qué os dicen? ¿Y eso para qué sirve? Además que te lo dicen así, ¿y eso para qué sirve? Esto es una puñalada para todo científico, ¿verdad? Pues, como sabemos que no lo van a preguntar, somos listos, ya sabemos cómo va el procedimiento, vamos a decírselo. A veces nos da rabia porque simplemente decir, pues porque es importante saberlo, pero bueno, vamos a intentar darle la utilidad. Este es un consejo más personal, pero es que si no vais a terminar el monólogo, la charla, y os lo van a decir, ¿esto para qué sirve? Pues mejor ahora. Y en la parte final, muy fácil, bueno, es lo que sí, eso es cierto que somos científicos, hay que ser optimistas pero realistas. Y la parte final, la despedida, aquí es muy importante porque volvemos a sacar un concepto de Álvaro. El final tiene que ser muy llamativo, habréis visto 2 líneas, cada párrafo tiene 4 o 5 líneas, pero el final es súper cortito, súper concreto. Además tienes que hacerlo como muy calmado, ¿no? Para que todo el mundo sepa, oye, que estoy llegando al final. Además, cuando das esa sensación de pausa, a que tú cuando te has despistado y ves que hay pausa, te haces un poco, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pasa algo. Ahí parece que hay interés. Al menos que la gente que, si se ha podido despistar durante tu monólogo, que te vuelva a coger la pista, se van a dar cuenta por el propio contexto. Y este es el truco que decía Álvaro. Vamos a hacer referencia al inicio. Yo digo, así que las musas inspiren a los científicos y vosotros dejaos mimar, que ya os digo que no hay amor como el de una madre, ya sea física o celular. Ya habíamos hablado al principio de este amor, con lo que he captado su atención, esta célula que te va a cuidar, que te va a amar, terminemos con ello. Además, da una sensación de que, aunque tú en los mensajes te hayas podido equivocar, hayas podido decir algo que no era lo que tú querías decir, la gente, cuando se ha enterado del principio y ve que en el final lo vuelves a hacer referencia, la gente dice, ostras, qué redondo le ha quedado el texto. La gente piensa eso y dice, pedazo de texto el que ha hecho. Entonces, es un mensaje muy sencillito, un consejo muy sencillo que ya lo había dado Álvaro, pero como veis, da una circularidad muy buena al texto. Así que bueno, hemos unido bien, tenemos la parte de humor, tenemos dónde meter la ciencia, incluso cómo estructurar el texto. Ha llegado el momento que sé que más ilusión nos hace, que es ponernos, vamos a tratarnos, manos a la obra. He visto caras de... Es el momento. Antes hemos estado hablando. Tenéis un tema, habéis podido pensar en un tema. Es el momento de intentar trasladarlo. Hay que intentarlo. No hace falta que lo escribáis entero, por supuesto, porque no creo que dé tiempo a todo. Pero intentad desarrollar esas primeras partes que os he dicho. ¿Cómo llamáis la atención? Introducid vuestro mensaje, y vuestro tema, perdón, y comentad algún mensaje. Solamente eso, 3 párrafos, 4 párrafos. ¿Os animáis?
podemos ir viéndolo. O sea, nosotros los tres ahora vamos a estar con vosotros tranquilamente y lo vamos viendo poco a poco, vamos midiendo consejos. La cosa es, no penséis ahora en monólogo completo, porque vamos poco a poco, pero simplemente cogemos las herramientas que hemos visto aquí, tanto a nivel de estructura como a nivel de comedia, y vamos a ver si somos capaces de introducción. Vamos a hablar de, ¿cómo era el tema? Genética, que no me acuerdo cómo se llamaba, genética informática, ¿cómo iba? ADN, pero con informática o puro. Vale, pues la cosa es, piensa cómo introducir ese tema de forma llamativa y para que sea aún más llamativo de un monólogo científico, intentar colocar una estructura de premisa, remate. Porque a mí solo con que me digas, te voy a explicar cosas de genes con ordenadores, a mí ya me tienes. No es divertido, pero ya me hace una sesión. Con que me digas eso. Entonces, ¿eres capaz de decirme eso, pero con una premisa y un remate? Intenta trabajarlo. Y luego vamos a la introducción de un primer mensaje. Pues os voy a contar primero, yo qué sé, me quieres decir algo histórico. El primer tipo que hizo esto fue tal, y me cuentas lo que hizo. ¿Me lo puedes poner con una estructura de premisa y remate? Con una exageración, con una comparación. Esa es la idea, ¿vale? Trabajamos un poquito de texto intentando usar las herramientas que hemos visto hoy. Y os vamos echando un cable, ¿vale? Tiempo. Bueno, es tiempo parcial, es tiempo que se acaba el taller, pero luego en casa hay que seguir practicando, ¿vale? Pero queremos que todos, o si no, casi todos, si alguien está especialmente con miedo a salir al escenario, pero bueno, como veis aquí todos somos muy amigables, recordar que además tenemos unos premios que nos han ofrecido desde la Casa del Estudiante, un precioso altavoz Bluetooth. Hay que ganárselo, ¿eh? Cuaderno para escribir vuestro próximo monólogo. Exacto, que tenéis un monólogo muy bonito. Y el propio bolso, que también es bonito. Entonces, nos gustaría hacer como un pequeño y rápido concurso ahora mismo para que salgáis a decir, o si sois de dos en dos, al menos un representante de cada uno de vosotros, a decir las 1, 2, 3 líneas que hayáis hecho y hagamos un pequeño, no sé, un aplausómetro o alguna cosa así para ver quién gana el concurso. Incluso simplemente comentarlo, precisamente decir, ay, pues esto no sé cómo enfocarlo, es que esto, tengo esta idea pero no sé cómo llevarla a cabo. Y precisamente ahora todos lo comentemos, porque al fin y al cabo es como el monólogo, cuando lo pones en común, cuando empiezas a ver si funciona o no funciona. Así que de verdad, no tengáis ningún miedo. ¿Os parece? ¿Algún voluntario? Buscamos ¿O tiene que ser un voluntario forzado? Sí, idealmente sí. Por favor. Nos sentamos, de hecho. A ver, yo he pensado 2 chistes y estoy como si acabara de salir de un examen. Ya no me da la cabeza solamente para nada más. A ver. ¿Pero lo puedo leer o tienes? Si quieres, incluso si más no lo tienes, léele un poco actuándolo si puedes, pero sin ningún problema se puede leer, por supuesto. Venga, pues veréis. Yo os voy a hablar de un tema del que no se ha hablado nunca todavía en ningún monólogo, además, que es la penicilina. Pero no de lo que hace la penicilina, sino de por qué lo hace. Verás tú. Entonces, en primer lugar, la penicilina hace lo que hace porque es un beta-lactámico. ¿Y qué es un beta-lactámico? Pues un beta-lactámico es un cuadrado, pero con un nombre muy raro. Coger cosas muy simples y ponerle nombres muy raros es algo propio de la ciencia y de la infanta Elena. Pero un beta-lactámico es un cuadrado con un oxígeno y un nitrógeno muy bien puestos. Gracias a ellos, la molécula se agarra a todo lo que pilla en la superficie de las bacterias, como si fueran cifuentes en un Mercadona. Y hasta aquí he llegado. Esto es todo lo que puedo hacer. Os lo agradezco. Vale. Ha cumplido. Tenemos penicilina como fuerte apuesta a ganador. ¿Quién más quiere salir al escenario? En este caso sí faltaría un poco intentar meter esa introducción. O sea, ha dicho, voy a hablar de algo que intenta buscar un chiste más inicial. Pero no, por supuesto, trabajándolo. Pero lo que son esas comparaciones muy buenas y luego, como he dicho, política siempre funciona, además actual, entonces perfecto en ese sentido, de verdad. Yo me he enrollado mucho, pero no sé si se va a entender muy bien. Hoy en la Plaza del Sol he visto a un señor un poco raro, encima de una caja y hablando del fin del mundo. Y he pensado, ya me está quitando el trabajo. Y es que yo pienso mucho sobre singularidades del espacio-tiempo, que pueden no solo describir el final del mundo, sino del universo. El espacio-tiempo es el concepto que junta eso, espacio y tiempo. Como el gato con botas es un gato con botas. Gracias a Einstein sabemos que el espacio-tiempo no es simplemente el lugar y momento donde pasan las cosas, sino que es un ente físico en sí mismo, objeto de estudio. Ahora es protagonista de su propia vida.
está empoderado. De hecho, la gravedad no es más que un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. En palabras de Wheeler, la materia curva el espacio-tiempo, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Cuando curvamos mucho el espacio-tiempo, lo rompemos. ¿Y qué hay más allá? La nada. Y es que incluso para hablar de vacío necesitamos hablar de espacio-tiempo. Y cuando no hay espacio-tiempo, no podemos pensar en ello. Eso es lo que creemos que pasa en el interior de los agujeros negros. Pero no lo vemos porque se cumple lo que en física llamamos la conjetura del sensor cósmico. Y es que los físicos teóricos tenemos poca vida social y no queremos que los demás se diviertan viendo el interior. El Big Bang, o gran explosión, también es una singularidad y ¿qué hay antes? La nada. Nuestro universo nació allí y según Hawking, defendió ante el Papa, de esa época se autoparió. Según las últimas observaciones, nuestro universo se expande de forma acelerada, así que podría acabar desgarrándose en un final del mundo singular. Y por eso, chicos, ha llegado el final. No, en este caso es verdad que ha tenido menos humor, pero encima era la idea tan compleja que yo creo que sí que lo haces lo unes muy bien. Antes lo he comentado aquí, que estamos hablando de monólogos científicos. Sí, de verdad. Y precisamente los monólogos científicos, la idea sí que hagan gracia, pero también últimamente, sobre todo a nivel internacional y aquí en España, están ganando los que hacen una historia muy buena. Tú, por ejemplo, más como que lo cuentas muy historia, entonces sí que te hace como seguirlo y ir siguiendo el hilo. Entonces también hay que jugar ese aspecto. Sí, yo diría, si quieres convertir eso a monólogo, ya tienes prácticamente todas las estructuras, tienes todas las premisas, tienes toda la historia, solo te falta buscar los remates. Cuando dice lo de se puede doblar hasta romperse, busca algo mundano que si lo doblan mucho se rompa. Cuando has dicho lo del desgarramiento se me ocurren un par de chistes que no voy a hacer ahora. Depende del público, oye. Bueno, no tienes por qué decirlo, pero cada si no, uno dejarlo ahí, ¿no? Como hacía el señor, que se intuya, ¿no? Y pones ahí potencia en esa palabra y está, y ahí lo tienes. Y lo que decía Álvaro, tienes el texto ya y es solo hacer los rematillos. Tú ahí dices lo mismo que he dicho ahora. El desgarramiento. Aquí tiene un chiste, pero mejor no va a ser porque cada uno se divierte como quiere. Y ya está. No te hace falta ni hacer el chiste, ¿sabes? Para llegar a veces a la conclusión de la premisa. Pero ya tiene la estructura. Así que perfecto. Más. Oh, fantástico. Muy bien, claro. Un triólogo, muy bien. Póntelo, que luego tienes que ser famosa. Bueno, hola corazones. Cuando llegó a la pubertad, llegué a conocer una musa que aceleraba mi corazón. Y solo... La falta, ¿ve? Hay que practicar. Cuando llegué a la pubertad, llegué a conocer una musa que aceleraba mi corazón y solo me pasaba con ella. Pasaron los años y sufrí un infarto y ya tenía el corazón partido. Pero, vibrante de amor por mi musa con la misma intensidad. Pasaron los años y le dio al señor otro infartito, pero esta vez más grandote, que obligó a un trasplante de corazón, con lo difícil que es encontrarlos. El donante era una mujer de gran corazón, que me hizo palpitar por la misma musa de siempre. No todos son temas de corazón, sino también de cerebro. Hasta luego, corazones. No, a mí me ha gustado, es otra cosa buena que tienen los monólogos científicos y los monólogos en general, que te puedes equivocar y eso hace más gracia aún. Así que no tengáis miedo de que pasen estas cosas. Luego, de que haya interacción siempre es bastante más divertido, la verdad. Y bueno, está claro que tiene mucho éxito la llamada de atención. Ni la modifique. Ese hola corazones para un congreso científico.
Más voluntarios. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Venga, a por ello. La Antártida, qué maravilla. Toda llena de pingüinos desorientados. ¿No saben a bañarse? El mar, una bañera de plástico. Un auténtico basurero. Todos los mares están llenos de plástico. Los peces se alimentan de ellos. En lugar de plancton, ahora los peces comen plástico. A este paso, cuando los pesquemos, van a salir ya embotellados, como la leche. Cuando comamos pescado, no distinguiremos el pez de su base. ¿Para qué van a ir los pingüinos a buscar la comida al mar si no distinguen la comida de los envases? El mensaje está clarísimo, yo creo que eso habéis trabajado muy bien. Simplemente por poner un punto en el que podéis trabajar si queréis seguir creando monólogo a partir de ahí, habéis llegado a un punto en el que habéis dicho lo de que, que los peces se mezclarán con el mar, que saldrán ya en lata o algo así, eso me ha gustado mucho. Creo que en la primera parte en la que empecéis a contar el tema de la bañera de los pingüinos y tal y cual, ahí buscaría otro remate más, porque ahí habéis dado una información objetiva y que ya es emocional, pues como verdad, nos estamos cargando el planeta para que los pingüinos nadien. Ahí va otro remate. A nivel de estructura, Como si fuera el vertedero de mantenimiento, pero como está. bueno, probarlo, siempre es mejor probarlo y equivocarse que tal, ¿vale? Pero perfecto. Y luego, en cuanto a la estructura, justo, si te das cuenta, te has quedado en esa parte que decimos que es el nudo. O sea, le has ido contando, incluso podrías contar un poquito más de la Antártida. La Antártida, no sé cuántos kilómetros de tal, y solo está llena de pingüinos que no saben a dónde ir, o algo así, por ejemplo. Y luego te has quedado en el nudo. O sea, cuando lo continúes, por supuesto, que esto es normal que no hayas terminado, hay que... ¿Qué se me ocurre? ¿Cuáles son las iniciativas para que esto se solucione? Lo que teníamos, pero no nos ha dado tiempo, era medio ambiente y la sexta extinción. Vale. Eso, por ejemplo, también se puede explicar. La gente no sabe que a lo mejor ha habido 5 extinciones antes de la que se puede estar produciendo todas esas cosas. Y también una cosa importante que decías, es que no sé si la gente conoce lo de Valdevigomi. Pensar que son monólogos científicos, o sea, que si alguna vez alguien no sabe algo, o sea, es ciencia, entonces también podéis jugar con eso, ¿no? Como todos sabéis, porque aquí todo el mundo es científico y la gente se va a poner nerviosa, en plan, ay, yo no lo sé, pero debería saberlo. Entonces creas ahí ese puntito también. Se piensan que Valdemín fue un reputado científico y se van. Entonces también podéis jugar con eso, ¿no? Con la ignorancia o no ignorancia de ciertas cosas. Pero bien. Más. Ahí. El bioinformático. Bueno, ya dejamos papeles, ¿vale? Espero no... Muy bien. ¿Vale? Os voy a hablar de una cosa que es común a los científicos y a los italianos. ¿Sabéis lo que es? No. La pasta. La pasta es algo que podemos entender que un científico sin pasta es como un niño sin sopa. Y si os fijáis, ya tenemos la pasta italiana, los niños vienen de París. Y la pasta de la que hablamos, ¿de dónde viene? De Bruselas. Vamos a hablar de proyectos europeos. ¿Vale? Os voy a intentar dar una receta rápida, sencilla, para que presentéis proyectos europeos. Pues yo lo he dicho antes, pero yo me dedico también a evaluar proyectos europeos. Entonces, un proyecto europeo lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tienes que coger una galleta vileda de esas que absorben todo, ¿no? La ponéis encima de la mesa y vais con vuestro proyecto. Vuestro proyecto lo tenéis que poner encima de la galleta y que se empaque. ¿Qué ocurre con eso? Que si lo cojo, seguramente las galletas vileda estas absorben mucho más. Entonces lo que tengo que hacer es coger un cubo donde esté la convocatoria europea con todos los términos europeos. ¿Sabéis los términos europeos? ¿Habéis presentado proyectos europeos? Los proyectos europeos tienen que llevar muchos términos. Discriminación, diversidad, ciudadanía, patrimonio europeo, ¿no? Oportunidades. ¿Cogéis ese cubo? Economía circular, triángulo de conocimiento, esas cosas, ¿no? Coges el cubo y lo echas encima. Te tiene que quedar de tal forma que tú, cuando coges la galleta y la vayas a entregar, esté chorreando. En otras partes. Entonces, cuando tú la entregas, el experto evaluador lo que va a hacer va a ser coger el proyecto, mirar el peso y estrujarlo. Si chorrea términos europeos, seguramente tengáis subvención.
Y hasta aquí puedo leer. A mí me ha gustado sobre todo el tema, porque es verdad Sí. que nunca se habla de la financiación en ciencia, es súper interesante, sí, sí. Muy novedoso y desde luego sin papeles ya y todo. Yo te espero a ti concursando en FameLab en cuanto salga la convocatoria. Sí. Pero no se te desabroche la camisa. Hombre. Ahora se lo gana puntos. Y es verdad que como tema, yo no lo he escuchado todavía tratarlo, ¿eh? Interesantísimo, ¿verdad? Una cosa muy buena con la que podéis jugar, que a mí me ha faltado, digo, lo va a decir, tú eres evaluador, has sido evaluador de proyectos, ¿eh? No lo sé. Pues puedes jugar con ello, ¿no? En plan, yo es lo que haría, yo a mí cuanto más palabras, mejor lo puntuaría. Entonces con esas cosillas también podéis jugar cuando salgáis a escena y habléis de vuestro tema de investigación, vuestro tema de lo que sea, decir, no exagerar las cosas y decir, bueno, yo esto lo hago y también podéis jugar con ello. Incluso decir que aceptas algún tipo de soborno, o sea, esos tipos de Sí, bromas. exacto, En algún esas punto cosillas. metido. Hay cámaras. Perfecto, ¿más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Así más? es. Ahora el informático de verdad. No, que sí, que está muy interesante. Genes, ordenadores. Bueno, te estaba copiando un poco tu introducción. Porque no he podido preparar durante meses delante de un espejo. ¿Vale? Porque ni siquiera hoy me he peinado delante del espejo. Así que puedes imaginar un poco cómo vamos por aquí. Cuando estábamos ahí sentados y nos habéis preguntado por un tema, ya hemos estado pensando, vale, yo microbiología y ella cardiología. Hay que sacar algo en común como sea. Entonces hemos dicho, venga, pues, ¿qué podemos sacar en común aquí? Y yo, pues está esto, empiezan a temblar las canillas y yo, mira, pues no es tan fácil. Vamos a ir a lo pequeño. Vamos a poner en un microscopio a ver qué somos capaces de ver. Y lo primero que surgen ahí, pues son las células. No, no vale. Unas son procariotas y otras son eucariotas. No podemos comparar así las células. Tiene que ser entonces algo más pequeño todavía. El cerebro de los que ven Next. No tan pequeño. Estamos pensando, por ejemplo, en el ADN. Es común a todos los microorganismos y a las células eucariotas. El ADN tiene toda la información de los organismos. Vamos, como tu cuñado, que se sabe hasta arriba todos los recovecos de lo que a ti se te ocurra. Vamos, el ADN es tan importante que en una universidad de Kansas ha demostrado que una pequeña mutación en una de las células del corazón puede aumentar en mucho los riesgos de enfermedades cardiovasculares. ¿Y eso por qué es así? Para ponerlo en fácil, sería como unas instrucciones de IKEA. Tú las puedes seguir todo de pe a pa, pero como te equivoques en un tornillo, vas a tener un resultado de infarto. Seguro. En fin, cuidar de vuestro ADN, cuidar de vuestro cuñado y, por supuesto, seguir bien las instrucciones de IKEA. ¡Bravo! Yo ahí simplemente, claro, como por supuesto hay que trabajarlo, la introducción ha sido un poquito larga y como que mete dentro del ADN, pero luego la comparativa a mí me parece genial. Lo del cuñado funciona también súper bien, incluso lo del IKEA es un juego de palabras. Creo que es el primer juego de palabras que vemos, que había contado Álvaro, ese de cuando metes un mueble y te falta una pieza, te va a dar un infarto o va a ser un susto de infarto. Ese es buenísimo y justo con el tema, o sea, ha estado súper bien. A mí se me ocurre solo puesto tirar algo, pues si lo queréis bien, si no puedo tirar a la basura, como tantas cosas que estás con el papel delante. Yo creo que ibas a tirar por cuando has dicho lo de estamos con seres muy pequeños, no sé si has dicho los microbios, no, la célula tampoco, Joselito no casi, pero ¿sabes? Podrías haber ido por ahí. Tirar a un personaje famoso, como decía Álvaro, siempre es muy fácil tirar a un personaje famoso que sea famoso por ser chiquitito, o como es con cardiología y microbiología, el Fari ha dado un infarto, no, casi. ¿Sabes? Puedes tirar también por ahí, es fácil. Claro, pero que un guay se ha hecho un honor casi entero. Más pequeño, ostras, Pablo Motos. A ver, lo exageras encima un poco. Más, por favor. Fantástico.
pero voy a improvisar. Sí. Hace unos días estaba en un colegio enseñándoles la investigación que llevamos a cabo a alumnos de primero de bachillerato. Entonces le intentaba contar lo de los nanorobots inteligentes a alumnos de 15, 16, 17 años, ¿no? Y bueno, es verdad que se me ha ocurrido ahora sobre la marcha, ¿no? No se puede matar una mosca a cañonazos, entonces tenemos que irnos precisamente a lo que es pequeño. Y lo que es pequeño es los nanorobots inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que piensan los alumnos? Pues un nanorobot te lo ven como un artículo, algo que es metálico que se ancla sobre una célula. Y entonces llevarles a ver lo que es en realidad un nanorobot inteligente, pues es eso, voy a hacer el símil de aplicación en biomedicina. ¿Para qué? ¿Qué es un nanorobot? El futuro. El futuro. ¿Y qué es el futuro? Pues es un sistema que no piensa, es un sistema que no entiende, es un sistema que se dirige, como hoy en día hacemos cuando no sabemos a qué partido político podemos pertenecer, pero estamos ahí, nos vamos dirigiendo en función de la tendencia, ¿no? Hacia un sitio o hacia otro. ¿Y dónde lo dirigimos? Pues hacia la célula. Y lo queremos anclar precisamente en que tenemos en él un anticuerpo, un péptido, ácido fólico, para anclarlo precisamente sobre un antígeno específico. Y es el futuro, porque precisamente los materiales que trabajamos están constituidos por un núcleo magnético y un material fluorescente. Queremos ver una célula. Luego le podéis sacar a vosotros la gracia a todo esto, ¿no? Pero yo lo cuento porque yo la gracia todavía no se la... Te digo una cosa, pero y nos está cautivando además, o sea, por mucho que no esté metiendo bromas, estamos todos... ¿Sí? Cuéntame. Bueno, a mí me falta quizás eso. Pero al final, lo que les hice ver hace una semana es que el núcleo magnético y el núcleo fluorescente, todo eso, de alguna manera lo recubro. Y le pongo algo que puede ser óxido de silicio, sílice. ¿Por qué? Porque necesito transparencia óptica. Porque quiero ver las células. Y además ese dispositivo lo voy a meter y lo voy a anclar sobre células enfermas. Y únicamente se van a visualizar cuando anclen. Es decir, cuando yo consiga el anticuerpo que ancla en el antígeno específico, voy a visualizar solo las células enfermas. Entonces la investigación que estoy llevando a cabo y que quiero hacer de cara al futuro es precisamente visualizarlas y quitar, una vez que anclan, con el núcleo magnético y con un imán externo, las llevo fuera del organismo. Eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que muchos científicos estamos intentando hacer. Eso a que lo asimilo. Digo, esa retirada a tiempo, ¿no? Una retirada a tiempo, viene bien, ¿no? No, pero, o sea, por ejemplo, es muy interesante el tema en este caso. Entonces, hay, por ejemplo, se me ocurre a mí Iron Man, no sé si lo conocéis, como pequeños Iron Man que se dirigen a por esa célula enferma. Cuando le tienen, empieza a lanzar cohetes o algo, ¿no? Porque entiendo que tú las ves, gracias al anticuerpo, y consigues salvarle, por ejemplo. O pequeños robots sanadores. O incluso le puedes llamar pequeños robots sanadores. Al fin y al cabo, que son ¿cómo se llama? Perdón. Nanorobot inteligente. Bueno, por eso son robots sanadores. O sea, a veces no pasa nada por cambiar un poco el término. O tú una vez cuentas el término científico, dices, pero llamémoslo, somos colegas, llamémonos robots sanadores. Entonces, lo cuentas ya, entonces ya la gente se imagina a lo mejor ese robot que va, que emite luz, no hace falta a lo mejor decir anticuerpo, porque a lo mejor la gente se desvirtúa un poco, dices, o gracias a este anticuerpo emite unas luces, pero ya luego lo simplificas un poquito el mensaje, para que al menos, aunque no hace falta meter muchos chistes, ya se va haciendo una historia. Yo creo que entonces la gente lo va siguiendo más como una historia con un protagonista. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, comparativa. Dado que es un nanorobot inteligente, yo creo que pensar, pero es que un nanorobot estúpido sería un nanorobot que ya ha ido de Belén Esteban, a lo mejor... El que no reconoce, es el estúpido sería, ¿no? Sí, claro. Hay un nanorobot estúpido, pues una broma con eso. Claro. Aquí la presentación, lógicamente, pues seguida de cosas de esas, con lo cual les gustó bastante. Pero bueno, es una cosa, de verdad, yo lo he comentado. Escritora de novelas, ensayos, he escrito algo, ¿no? Aparte de hacer cosas en química, ¿no? Escribir libros de química. Pero... no, Química General, ensayo virtual, es el último libro que hemos publicado. En Química General acaba de editarse hace poco. Pero digo que me falta esa ironía, porque es verdad que sí que, de hecho, ¿quién fue? ¿Te acuerdas de Daniel Vega? Una amiga nuestra escritora, que dijo, tú como química tienes una mente que no tenemos a veces los de humanidades o tal. Y ella fue la que me animó a eso. Y he vivido eso que decía de cuando escribes, tú lloras, porque es verdad que te metes en la película y tienes que parar de escribir porque llega un momento en el que estás llorando, estás riendo y esas cosas las he vivido. Y he apreciado muchísimo porque los científicos dicen
que es muy fácil escribir, es muy difícil. O sea, para la gente de humanidades, cuando decimos es que los de ciencias somos lo que somos y los de letras, humanidades, ciencias sociales, pues eso es más fácil, ¿no? Yo creo que es dificilísimo y además escribir una científica, escribir de todo, ¿no? Quiero decir que a mí me ha costado mucho trabajo hacerlo y he disfrutado describiendo precisamente cómo una persona está tomando una taza de café y cómo tienes que describir paso por paso todos los instantes esos, que para mí en una película lo ves muy rápido, pero cuando tienes que poner a escribir es maravilloso el sentir eso, ¿no? Pues en el este monólogo caso, es igual, ¿no? sí, Llevar llega un ese punto sentimiento a hacer el monólogo y pues yo os aplaudo porque es buscar gracias, eso, tipo de porque personas. ahora solo te falta poner eso la en los ironía términos. esa, Y- sí, es lo que me falta. ¿Más? ¿Falta alguien más que quiera salir? No es obligatorio, pero si alguien más quiere, todavía tenemos un par de minutitos, no mucho más, que tengo que ir a coger el ave. Vuelvo a mi querida Sevilla. De todas formas, dejamos aquí nuestros correos porque Cierto. esto luego, por supuesto, lo trabajaréis tranquilamente en casa y lo que queremos deciros es que estamos completamente abiertos a que nos enviéis los textos, a uno u otro, lo que sea, lo compartimos y si queréis algún consejo o alguna ayuda, pues genial, porque lo suyo es seguir trabajando. De hecho, sí que teníamos un poco idea de incluso intentar hacer una pequeña recopilación si se animase la gente y participaseis, intentaríamos hacer alguna cosa de este tipo, pero estamos súper abiertos a aquello que queráis. Así que, por favor, apuntaos si queréis, mandaros cualquier sugerencia, los textos, tal, o mandarme, o decirnos, mandadme por favor más ejemplos. Podéis, todos los vídeos de FameLab están subidos también en internet, podéis ver nuestros monólogos también, así que... Por lo demás, de nuestra parte, creo que hablo en nombre de ustedes, deciros que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Espero que hayáis aprendido mucho, a la vez que hayáis disfrutado y reído un poquito. Estamos a vuestra disposición por correo, por redes sociales, los que tienen. En fin, que muchas gracias por venir, gracias a la Casa del Estudiante y a Encuentros Complutense. Ha sido un placer.